Todos tenemos miedos, desde que nacemos y hasta el momento de la muerte. El miedo es una de las constantes de la existencia. Vivimos con él, pero sigue siendo un gran desconocido. Ahora la ciencia intenta profundizar en sus secretos, en busca de claves universales que expliquen el temor humano. Y las sorpresas son constantes. Esta noche experimentamos en busca de las raíces de una de las energías que dominan el mundo: el miedo. Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. ¿Ustedes tienen miedo? ¿A qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? Vamos a hablar de todo esto, profundizando, pero con un objetivo: combatirlo, superarlo, quizá aprender para hacer frente, porque el miedo nos maneja, nos inmoviliza, y quizá aprendamos algo esta noche. Hay experimento, yo creo que les va a sorprender. Como seguro, todas las semanas nos sorprenden las noticias que traen Carmen y Santiago. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Vámonos al abismo. Pues sí, porque para miedo el que puede inspirar esta criatura que ha sido filmada por científicos del Acuario de la Bahía de Monterrey. Es un animal que hacía 20 años que no se veía. Tan solo había 10 fotografías en el mundo y solamente una vez esta ha podido ser filmado. Se trata del Melanocetus johnsoni, también conocido como rape jorobado, un auténtico monstruo marino de las profundidades abisales. Vive a los 3.000 o 4.000 metros, ha podido ser filmado mucho más arriba. Ahora mismo esta filmación es de 500 metros de profundidad y se caracteriza por esa cabeza enorme, desproporcionada, y esa antena luminosa con la que atrae a sus piezas en la oscuridad absoluta de las profundidades abisales, y gracias a eso puede alimentarse. Sabemos que es una hembra. ¿Por qué? Porque los machos son tan absolutamente diminutos que van adheridos como parásitos a su cuerpo y no pueden sobrevivir por sí mismos. Afortunadamente, esto que nos parece un monstruo marino no es tan grande. Como muchos suelen alcanzar los 20 centímetros de longitud, con lo cual tampoco es un animal tan temible, salvo que seas un pececillo que vive en esas profundidades. Claro, Santi, que se sepa. Pero ¿a qué distancias o profundidades no se ha explorado? Es como lo que decían del calamar gigante, que había de 7, 8 metros, la medida ya por 22, ¿no? Aseguran. Por tanto, imagínense, para miedo, ¿no? Una criatura de semejante faz, pues de 3, 4, 5 metros. El océano sigue arrojando misterio asombroso. Desde niño me apasionaron los peces del abismo, y nunca lo he visto en movimiento. Siempre eran dibujos, recreaciones, como algo imposible. Ahora el hombre ha llegado, también es maravilloso eso. El hombre que ejecutaba los suyos lo hemos visto hace un par de semanas, y esto parece que viene a colación del tema de revenants, de retornados. Sí, porque ahora los científicos estadounidenses han estudiado pues una serie de cadáveres que se encontraron en Polonia en el año 2009 en el cementerio de Drawsko. Eran muy característicos porque muchos de ellos tenían una hoz en el cuello, otros incluso encontraron 66 cadáveres que estaban enterrados mirando hacia el mismo sitio, con lo cual se sabe que era un ritual, pero no sabían a qué tipo de ritual pertenecía. Ahora lo han estudiado. Se cree que las hoces eran puestas en el cuello por si estos vampiros se levantaban y entonces directamente la hoz les cortaba el cuello. Otros tenían piedras atadas también a su cuello para que cuando se levantaran no pudieran y el cuello se les rompiera. Tenían toda una serie de elementos que hacían ver que habían sido enterrados de forma especial. ¿Y por qué? Pues ahora, al analizar los huesos, se ha sabido que eran víctimas de la epidemia del cólera que se dio en los siglos XVII y XVIII, y que al parecer eso hizo que hubiera un gran temor a que estos supuestos vampiros se levantaran de sus tumbas y atacaran a los vivos. Con la hoz en el gaznate, ¿no? Como una trampa del más allá. ¿Conocen la playa de sangre? Pues ha ocurrido en China. Concretamente, los huéspedes de un lujoso hotel costero, el Sheraton Daimesha, se encontraron con la sorpresa cuando iban a bañarse de que la playa estaba absolutamente cubierta de sangre, había olas de sangre, incluso llamaron a las autoridades por temor de que algunos bañistas hubieran sido destrozados por un tiburón gigante o otro tipo de circunstancia terrible, y no. Era simplemente una oleada de algas rojas
que provocan, cuando su población aumenta desmesuradamente, provocan este tipo de tinte en las aguas y que son absolutamente inocuas, salvo que pueden provocar algún tipo de alergia. No es un fenómeno tan extraño, en las rías gallegas ha sucedido y también resulta pues cuando hay sobrepesca o otro tipo de circunstancia, esas algas se multiplican porque no hay peces para que se las coman y dan este tinte tan curioso al agua de las playas. Y atención, mucha atención, porque esta noche va a ocurrir cierto prodigio, se van a convertir, se van a encarnar en piedra los gigantes. Gigantes muy concretos. Se han descubierto nuevos, parecen robots de otro mundo, ¿verdad? Colosales. Pertenecían a una historia todavía desconocida que yo quiero contarles. Vamos a aprender cosas. Los gigantes son una especie de viejo archivo que ha atemorizado a la antigüedad. De ahí nos quedan tantos personajes que por su gran tamaño nos impresionan. Trajeron terrores y miedos y también fueron adorados. ¿Existieron? ¿Quiénes son? ¿Son guerreros? ¿Son robots? ¿Son imágenes de unos pavores profundos del hombre remoto? Voy a contarles la historia de estos colosos y de los pueblos del mar. Y yo creo que va a merecer la pena. Como va a merecer la pena casi tocar todo esto, pero en la exposición de Cuarto Milenio. Una vez más, y gracias por la acogida de hace un par de temporadas que nos inundó por completo, y por eso queremos hacerlo todavía mejor, con prácticamente todo el contenido nuevo, con sorpresas increíbles, con un sinfín de cosas que no podemos contarles. La exposición de Cuarto Milenio va a ser una realidad dentro de muy poco, pero ya pueden ir informándose. Ahí está la web, muy importante, primer mensaje que lanzamos en la nave del misterio, la gran exposición de Cuarto Milenio, y con novedades como las noches del misterio, una experiencia cara a cara que creo que no pueden perderse. La exposición de Cuarto Milenio ya empieza, ya está en marcha. Infórmense, ahí están las vías de contacto. Continuamos con una lluvia de la playa de Sangre. Miramos al cielo para encontrarnos con un viejo conocido de los amantes de los enigmas. Lo llamaban Cabello de Ángel. Y además en Portugal, donde también cayó pues cuando las apariciones de Fátima en 1917 o posteriormente en Évora, por ejemplo, las imágenes que nuestro compañero Pablo Villarrubia pudo filmar incluso. Pues ahora, nueva lluvia de esta extraña sustancia, porque no se sabe todavía lo que es. La gente que estaba allí, era por la tarde, dijeron que parecía que caían hebras del cielo. Pero fíjate, una cosa que ya nos llamó la atención cuando investigamos el caso de Évora, y es que al ponerlo a la luz, o ponerlo al microscopio, parecía que había algo que se movía. Pues ahora dicen que al aplicarle luz ultravioleta han visto como algo, un organismo, se movía, pero que al poco tiempo este hilo desaparecía, con lo cual no han llegado a poder analizarlo. Se han dado todo tipo de hipótesis, desde que sea algo que dejan los ovnis cuando se propulsan para viajar a otras galaxias, la teoría más fantasiosa. Migración de arañas o partículas de polvo polarizadas por la electricidad atmosférica, casi tan fantasioso como la primera. En realidad no se sabe lo que es. Están investigando porque en laboratorio todavía no han podido coger ninguna de estas hebras y analizarlas. Todas se han disuelto. Bueno, en España hemos tenido la oportunidad con nuestro querido amigo Luis Salamanca, lo recuerdan, de analizar aquí algunas hebras y tenían elementos bastante tóxicos. ¿Esto qué es? ¿Pertenece al enigma de los chemtrails? ¿Pertenece al mundo de la conspiración? ¿Pertenece a la pura y dura naturaleza que desconocemos y que sigue con sus ciclos? Bueno, ahí dejamos las imágenes porque el lugar, Portugal, ha estado muy hilado. La primera vez que se habló de este fenómeno fue precisamente en Portugal, poco antes de 1917. En Israel se habla de el resurgir de una profecía. Pues sí, porque la imagen no puede ser más impactante. Un río salido de la nada fluyendo a través del desierto. Parece ser que el profeta Isaías hacía referencia a una circunstancia parecida en uno de sus cantos proféticos y que podía ser un anuncio apocalíptico. Se trata del río Zin, que efectivamente, dadas las circunstancias, ha empezado a fluir en el desierto del Negev, en una zona completamente árida, y bueno, la captación de estas imágenes a los más creyentes en el tema de las profecías les ha llenado de no poco espanto. Los expertos, sin embargo, dicen que hay que estar tranquilo. El río Zin es un río que existe, fluye cada muchos años, eso sí, pero se pueden dar las circunstancias y este año se han dado las circunstancias adecuadas y el río pues está fluyendo hacia el Mar Muerto con absoluta normalidad. Bueno, claro, lo que ocurre, Santi, está viendo hipnotizado las imágenes porque esto parece hasta un efecto óptico, ¿no? Que algún
importante informático haya generado todo esto, porque nos parece increíble, un río naciendo en un lugar donde se ha hablado de profecías últimamente, las 4 lunas de sangre, por ejemplo, relacionadas con su historia. Y ahora esto, no me extraña que desde dentro, desde la creencia profunda, en estos lugares tan sensibles del planeta, se esté hablando de las nuevas profecías. Veremos en qué acaba todo esto. Ahora, de momento, si ya ha habido suficiente impacto en las noticias, nos vamos con más, El Mundo Insólito. Comenzamos con un partido de fútbol. Racing contra River Plate. Y de nuevo, un fantasma. Como vemos, las imágenes han sido captadas por las diversas cámaras de televisión que había cubriendo ese partido. Y de repente se ve una especie de sombra que va literalmente atravesando el campo de fútbol para un lado y para otro a una velocidad endemoniada, y por eso dicen que es un fantasma. Es más, ya se hablaba de ese espectro anteriormente y ahora aseguran que lo han filmado. Creen que es un antiguo jugador del Racing. Y nos vamos hasta Bristol, porque en un cementerio una pareja que estaba acudiendo a una boda que se celebraba en una capilla al lado de este camposanto, pues decidió darse una vuelta entre las tumbas porque es victoriano y es muy bucólico. Se hizo una fotografía, la mujer en ese momento se dio la vuelta y entonces no salió, el marido quiso repetir la fotografía con ella mirando y lo que salió es un espectro terrible, parece una cabeza huesuda como si fuera de un cadáver, los hombros, tanto susto se llevaron. Lo primero que dijeron es que ni estaba fumando ninguno de ellos, ni por supuesto había nada que pudiera hacer esa imagen, y tanto miedo les dio que fueron corriendo hacia la boda y se la enseñaron a todos y después la borraron de su teléfono móvil porque creen que han captado un cadáver. Y acabamos en Canadá con una misteriosa esfera roja que han captado algunas cámaras fotográficas. No se sabe todavía lo que es. De nuevo se han dado muchísimas hipótesis, desde un avión incendiado hasta chatarra espacial, un misil. Lo único que extraña es que parece que o bien tiene 2 estelas o, si nos fijamos mejor, es como una gran mano que parece coger una bola de color rojo que... ¿dónde ha caído? ¿Ha provocado algún daño? ¿Ha dicho alguien que puede ser? Pues por ahora el misterio puro y duro. Nadie sabe lo que es. ¿Y ustedes saben lo que son estas imágenes? Véanlas con mucha atención, por favor. Bienvenidos a una aventura más en los límites de la ciencia con el doctor Gaona. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias una vez más por estas cosas tan distintas. Vamos a poder experimentar casi en vivo. Tenemos un elenco, creo que extraordinario, de colaboradores que se han prestado, yo también es un orgullo, a algo que puede ser hasta desagradable, porque experimentar con el miedo... Bueno, ¿qué es esto? Yo lo había llamado, no sé si me he equivocado, doctor, tanatoscopio. Es un tanatoscopio, la verdad que es un término nuevo, ¿no?, que hemos acuñado. En el fondo no deja de ser una especie de máquina para poder, en un momento dado, no tanto detectar, sino hacer que la persona pase miedo. Realmente es un ataúd reciclado, podríamos decir. Está hecho de pino, es un pino en un momento dado sin prácticamente tratar. Huele a pino, tiene un aspecto, doy fe. Un aspecto inquietante. Y cuando uno sufre en un momento dado la verdadera casi agresión del tanatoscopio, cuando te pones delante y empiezan a fluir esas imágenes proyectadas, todo acompañado de una intensa sensación acústica, empiezan a darse una serie de cambios fisiológicos de una manera, de una magnitud, en la mayor parte de los casos, tremenda. ¿Eres asesor científico de un proyecto? Efectivamente. Que se va a llegar a ver en las pantallas en un futuro. Así es. Quizás sea la primera película que se hace a nivel mundial, The Cabinet of Fear, o El Gabinete del Miedo, en el que lo que estamos haciendo es tomar una muestra de personas e intentamos llegar
más allá de lo que es el simple miedo visual. Es verdad que esto es muy visual, muy acústico, pero también nos sirve como referencia para otros miedos, para saber realmente cómo cuando un dentista empieza a explorar la boca y de repente da con ese nervio sensible, pues es lo que intentamos hacer. Vamos cambiando las imágenes, vamos proyectándolas, vamos aislando al individuo y enfrentándolo a sus temores y a sus miedos y vamos midiendo todo lo que le sucede. Una vez que tengamos una buena recopilación de información, la utilizaremos para incorporarla justamente al guión. Doctor, nuestros temas, yo no quiero ser el programa del miedo, sinceramente, quiero ser el programa de la búsqueda del aprendizaje y de enfrentarnos al miedo, y lo vamos a hacer, y combatir el miedo incluso, entender el miedo para combatirlo, para superarlo. Pero claro, muchas personas dicen, estos temas que miedo dan, yo siempre digo lo mismo, no, miedo a los informativos, oiga, miedo a lo que pasa, no lo que contamos nosotros. Sin embargo, hay unos códigos muy ancestrales también, por lo que parece. Leí en tus listas de miedos catalogados que nos van a hacer aprender, seguro. Por ejemplo, el miedo de algunas personas a acudir a un tanatorio, a acudir a un lugar donde hay cadáveres y llevarse. ¿Esto de dónde vendrá? Un ánima, pero aferrada a ellos, ¿no? Ese miedo ocurre en el siglo XXI y con personas no especialmente enloquecidas, ¿no? Sino personas normales. De repente, ¡pum!, se activa ese miedo. Se activa. Además, suele ser la confluencia de muchos factores. Este miedo, por ejemplo, al que te acabas de referir, además, es tremendo, porque es justamente una persona que se dedica a una actividad sanitaria, que trabaja en un hospital. Y el miedo tremendo que tiene, porque es una sensación que le invade a esta persona, es que cuando se aleja de la parte del depósito de cadáveres, que toda clínica tiene uno, nota constantemente como hay una presencia, ¿no?, que la va persiguiendo, que la va siguiendo como si de alguna manera no pudiera desprenderse de ese cadáver que acaba de llevar justamente al depósito. Bueno, estudiemos un poco el miedo. Hay un miedo muy especial, muy curioso ya. Miedo, sí, puede ser, que tiene que ver con todos nuestros temas, ¿no? Cuando el testigo, usted mismo, se ha encontrado con lo imposible y se le resquebrajan los esquemas. Y en ese momento está siendo consciente usted de que está presenciando algo que les habían dicho que no podía ser. ¿Cómo se supera todo eso? Puede ser algo incluso hasta terapéutico. Quiero darle ese tono, pero vamos a tener invitados, como digo, de excepción. Queridos amigos de este programa y personas de nuestro equipo que se han prestado, y yo lo vuelvo a agradecer, a este experimento. Doctor, simplemente en un titular, nos vamos ya a abrir el tanatoscopio. ¿A ti qué es lo que más te ha impresionado? Tú has estado detrás de todo esto, pero ¿hay alguna imagen que te haya puesto los pelos de punta o te haya hecho activar unas gráficas medidas por la ciencia que ni siquiera tú podías controlar? Es curioso, pero lo que más me ha impresionado, además de algunas imágenes, es el sonido. El sonido. Porque además hemos activado una serie de frecuencias, particularmente sobre los 400 y pico hercios, que crean una intranquilidad. Además es inevitable. Bueno, doy fe de que yo he podido ver esa hilera de imágenes con sonido. Sí, y ambas eran inquietantes. Yo mismo me he sorprendido, doctor. Pero claro, si yo me hubiese puesto todos los electrodos y los aparatos, ¿qué hubiese dicho la gráfica? ¿Será sorprendente lo que ha visto Enrique de Vicente? ¿Qué habrá pasado con José Manuel Nieves? Con Paloma Navarrete. Vamos a comprobarlo. Vamos a empezar una cuenta atrás y a partir de la cuenta atrás voy a bajar la máscara y vas a comenzar a ver imágenes. 5, 4, 3, 2, 1 y comenzamos.
sido bastante intenso. Me arde la cara, Dios mío. Creo que he llorado y todo, no sé, es un poco raro. ¿Qué tal te ha parecido? No sé, muchas cosas. ¿Algunas te han impresionado? Sí, ¿Cuáles? las cosas relacionadas con accidentes... Ya lo he visto. Me da... El choque de coches con los chicos. Sí, Miedo a perder la familia. sí, me da miedo. Las enfermedades me dan miedo también. La imagen del funeral me da... La de la lluvia, ¿no? Sí. Con el funeral. Las de la violencia hacia la chica. Particularmente las de la violencia, ¿no? Violencia con la chica, ¿no? La Con la violación. chica y sí, y luego el hombre que se asfixia con la bolsa en la cabeza. Con la bolsa en la cabeza. Son las dos cosas que más te han impresionado. ¿Te has sentido muy incómodo? Esas imágenes sí. ¿Has notado que se te ha acelerado el pulso? ¿Has notado en un momento dado una reacción fisiológica? He notado que no quería verlas ni volver a ¿No querías verlas. verlas? El de la enfermedad, unos bichos dentro del cuerpo, el de la violación también, ¿no? Abusar de una persona inocente. A mí la imagen impresiona. Me ha pillado por sorpresa la de los terroristas islámicos. Nuestra excelente regidora, Tina, nuestra compañera en el servicio de documentación Belén, nuestro compañero Carlos Largo, en fin, un sinfín de amigos que se prestaron para hacer este experimento, que vivieron esa conexión quizá con los miedos universales o particulares. Claro, el doctor Gaona luego se aproximaba, como Cicerón en todo esto, y les decía, ¿qué te ha dado más miedo? Por ejemplo, decían, bueno, pues un accidente, ya lo sabía. ¿Por qué lo sabías, doctor? ¿Cuál era el sistema de todo esto? Tú ibas recibiendo una serie de gráficas que medían qué. Íbamos recibiendo gráficas desde las más básicas, por ejemplo, con un psicogalvanómetro, para decir, medir la conductividad de la piel, medir en un momento dado el ritmo cardíaco, la oxigenación, a nivel electroencefalográfico también toda esa actividad cerebral que como un maremoto en un momento dado llegaba a, como un tsunami, ¿no? Te llegaba a la mente de cada uno de ellos. Y también, es verdad, de visu me encontraba al lado, viendo de refilón las reacciones que en un momento dado tuvies que se cerraban los ojos, se echaban para atrás, porque hay algo que antecede, sin lugar a duda, a lo que es muchas veces el pensamiento, y es el movimiento. Y el movimiento del cuerpo siempre nos acompaña en nuestras emociones, ¿no? Entonces es relativamente fácil ir observando, si tienes un mínimo de experiencia, con esa finura, ¿no? De qué es lo que le está inquietando. Y muchas veces además descubrimos cosas muy interesantes como negación de miedos. Observamos que había una respuesta, pero la persona luego negaba que le hubiese impresionado. Eso no quiere decir que nos estuviese mintiendo, sino que muchas veces el contenido quedaba reprimido a nivel inconsciente porque no quería ser partícipe a nivel consciente de lo que le estaba sucediendo. ¿Cómo se llama el director de lo que va a ser la película? Bueno, Jesús Manuel Montané. Bien, pues Manuel Jesús, ¿sé lo que me ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Todos tus colegas han mentido menos José Manuel Nieves. Es posible, es posible. Él es muy rotundo, ¿no? Pero Nieves... Vamos a analizarlo, ¿eh? A Nieves necesitamos darle otra fritura. Te lo iba a preguntar ahora porque digo, Dios mío, yo es que soy de los que he dicho que no me había dado miedo. Digo, te lo tendré todo reprimido o, bueno, vamos, yo realmente no pasé miedo. Bueno, ahora nos va a hacer un análisis el doctor Gaona que quizá nos sorprenda. Maestro Enrique de Vicente, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Bueno, fíjate si es impresionante este tema que te está dando ahí un ataque de tos o de estornudos o algo tú. Estornudos. Yo creo que le tengo alergia. Plácidamente, porque además el miedo a veces también en la conspiración, a la trama. Se ha difundido, eso me encanta, en las redes y tal, que había una trama contra Enrique, que había desaparecido del programa. El miedo de desaparecer. Lo que no han explicado es por parte de quién era la trama. Que echaban a mí la culpa. El miedo de desaparecer, ¿no? Externa. Bueno, salvando un poco las bromas y la intensidad positiva de ver aquí a buenos amigos como Paloma Navarrete. Buenas noches, Paloma. Buenas noches, Iker. Que claro, mucha gente tiene la curiosidad de Paloma que tiene miedo. Una persona que está tan acostumbrada a enfrentarse a cosas que sí que dan mucho miedo y a ella no le dan miedo. ¿Esto le habrá dado miedo?
Bueno, parece ser que sí, que debo tener miedos reprimidos, pero desde luego yo no tuve la sensación de miedo. Vamos a descubrirlo, si te parece. Vamos a ver este experimento. Enrique, por cierto, el miedo como gran arma en toda la historia para dominar a las masas, dices tú. Totalmente. Un elemento para muy poderoso. dominar a los individuos y a las masas, para sojuzgarles desde siempre. Hasta la llegada de la Revolución Francesa, solo los héroes, los que se atrevían a romper con el miedo, eran los aristos. Es decir, la aristocracia, los caballeros, eran los que eran capaces de vencer el miedo y estaban siempre en primera posición en el campo de batalla y se enfrentaban a lo que la plebe temía. ¿Tú qué has temido de esta experiencia? Bueno, mi impresión subjetiva es que me hizo impresión el perro por una razón muy simple. Me mordió un perro de pequeño y luego de mayor me volvió a morder otro de forma un poco grave. Sí, el perro de un vecino de repente se me abalanzó y estuvo a punto de hacerme una... Pero por lo tanto, maestro, y lo puede decir el doctor, los miedos de la infancia parece que son muy importantes. Miedos condicionados. Que no se olvidan y que siguen irradiando un poco nuestra vida. ¿Es así? Así es decir, son miedos... Hay unos miedos que llevamos siempre en nuestro cerebro, que yo creo que son como de serie en la mayor parte de los seres humanos y que además tienen que ver con esos 5 miedos fundamentales, entre ellos la posibilidad de poder desaparecer, la mutilación... Hay como 5 miedos, la ¿no decías? Mutilación, etcétera, ¿no? Y luego hay otros que se han condicionados o adquiridos a lo largo de la vida. De todos modos, todos, incluso el de ser, por ejemplo, el tener miedo a los perros, tiene que ver con alguno de esos 5 miedos. En este caso, por ejemplo, con el de la mutilación, ¿no? El miedo a la separación, por ejemplo, es otro de los miedos que se puede expresar de muchas maneras. No solamente miedo a que te separes de tu madre, de tu pareja, tiene que ver con los celos, por ejemplo. Claro, pero hemos visto recientemente cosas, que rayan lo diabólico, de gente que enloquece, mata a sus hijos por despecho con su mujer. La gente desde fuera piensa en unas cuestiones de locura, pero bueno, aparte de locura, hay estos miedos, esta especie de marejadas del miedo y del pavor interno que hacen que una persona, por eso es importante lo que estamos hablando, es que pierda sus cabales, entre en pánico y o se tire por un puente o mate a sus hijos o haga lo que sea, ¿no? El miedo nos puede manejar como una marioneta. Efectivamente, y además, en este mundo tan interrelacionado a través de tantas estructuras, existe un factor de contagio también, ¿no? Contagio del miedo. El contagio del miedo empieza... La histeria colectiva. El pánico. Hay una cosa que... Un momento, José Manuel, porque quiero hacer una cosa, quiero preguntaros varias cosas. Mirad, un poco en titulares. José Manuel Nieves decía, nos hemos insensibilizado frente al miedo. Es decir, nosotros, vosotros, tenemos menos miedo, ¿será verdad o no? Por lo que vemos en los medios, por lo que vemos en la red. Y todo esto nos parece hasta más light. Sería una enseñanza interesante. Enrique decía, es que el miedo se puede contagiar y se ha experimentado, se ha trabajado en ese elemento tan poderoso para manejar a las personas. Pero hablando un poco del análisis concreto de nuestros amigos, están aquí porque son 3 pilares, ¿no? Y ustedes los conocen y además saben cómo piensan y se identifican con unos o con otros. Paloma, por ejemplo, creo que evidentemente es de las que más interés ha generado en el público, porque sus experiencias no son habituales. ¿Y qué podemos leer de Paloma? Las gráficas frías que nos dicen de Paloma, a ver si ella está de acuerdo. Bueno, Paloma, la verdad que es una persona extremadamente sensible y que prácticamente reaccionaba con todas las imágenes. Es decir... ¿Ve diferencias, por ejemplo, si miramos a José Manuel Nieves y miramos a Paloma? Sí, la forma fisiológica de reacción por gráfica es totalmente diferente. Esto es muy interesante, doctor. Para bien o para mal, parecían los polos totalmente opuestos, ¿no? Qué interesante. Oye, eso es una afirmación de que Paloma, como ya ha demostrado, es una gran sensitiva y que Nieves es un gran racionalista. Qué es decir, bueno. Son los dos polos. Yo estos datos no los sabía, ¿eh? Yo estos datos lo tengo que decir que los trae el doctor Gaona, yo no los conocía. Sí, doctor Mas. Quizá en un momento dado la capacidad de inmersión de Nieves, por ejemplo, sea menor. Qué curioso. Tiene una mente... algo te que conozco, le protege un poco más. Que le protege, que lo mira con quizá mayor distancia, con mayor objetividad. Te voy a decir para ser totalmente sincero, mientras me llegaban las imágenes, entonces, claro, había muchísimas, ¿no? Pero de las que recuerdo, a mí los animales, por ejemplo, no me dan miedo.
me producen simpatía e interés. Entonces, es verdad, la imagen yo... del tiburón, por ejemplo, sí, la disfrutabas. Sí, disfrutaba. Daba unas señales los tiburones además son uno de mis animales favoritos. Pero tú podías ver si la imagen del tiburón la disfrutabas o te sobrecogía. Es que esto es interesantísimo. Y otras cosas de quirófanos y de operaciones y de tal... me fascinan, porque es que además siempre que he podido, yo me he metido en un quirófano a ver un trasplante de corazón por el puro interés de ver cómo se hace. Y entonces era más el interés que yo tenía por ver eso, a mí no me daba miedo ninguno. Y accidentes de tráfico, hombre, pues sí, pero te dan miedo, pero no como para... Pero fíjate, José Manuel, qué interesante lo que estás contando. ¿Por qué? Porque es cuando el público me dice a mí a veces por la calle, ¿cómo puedes dormir? No, es que a mí me interesa lo que estoy haciendo. Por tanto, no me da ese miedo que igual te da a ti. Son diferentes perspectivas. Paloma, cuando ve lo que ve, y nos lo ha demostrado 1000 veces, claro, el público dice, pero esta mujer, pero ¿y con qué naturalidad lo cuenta? Paloma, ¿tú recuerdas que algo te impresionase más? ¿O estás de acuerdo con esto que dice el doctor? Que te estaban leyendo una sensibilidad muy superior a la de José Manuel en ese aspecto. Bueno, pues los gráficos parece que no mienten. Yo no tuve sensación de miedo en ningún momento. Hubo cosas que me gustaron menos que otras, o sea, más de desagrado, ¿no? Que eran más desagradables, o sea, y otras que me parecieron cotidianas, como por ejemplo el gráfico ese se despendola con los insectos, en la etapa insectos. Pues prácticamente las chicas, entre paréntesis, las mujeres, han reaccionado de una manera tremenda, sobre todo con las cosas de violencia. Fíjate que violencia, claro. Por el contrario, a los varones no somos más refractarios a ello, no nos impresiona de tal manera. Es normal, evolutivamente. Sí, evolutivamente es muy normal, pero queda tan patente, es precioso como miles de años de evolución, de repente, que estemos en el siglo XXI, seguimos reaccionando como hace 20 o 30.000 años. O sea, las mujeres han sido, les ha sensibilizado. Ahogamiento, pistolas, armas, escenas de violencia sexual, policías, payasos e insectos sobre todo. Los hombres, otro perfil. Doctor, ¿y los hombres ante esos estímulos más fríos? Mucho más fríos. Más a lo Nieves. Y más a lo Nieves. ¿Qué hace honor a su apellido? Con otro, más congelados ante eso, ¿no? Bueno, cuidado. A Nieves no es que se la tenga jurada, pero iremos en un momento dado a por él. Es decir, sin duda. Todos tenemos, lo digo en el mejor sentido de la palabra. Yo estoy deseando, os lo digo siempre. Todos tenemos algún sitio donde se puede buscar el miedo. Esto es como cuando crees que tienes la boca perfectamente bien y llega el dentista con la ganzúa, empieza a tocar y de repente pegas un salto. Habrá que buscarlo, pero lo encontraremos. Paloma, sigamos con el expediente. Paloma, bueno, no, objetivamente, a mí me hubiera dado miedo si en esa película que vi hubiera visto algunos animales, por ejemplo, pájaros, que de repente me invadieran el espacio, vinieran sobre mí. Porque eso me ha pasado en una cueva, en la selva. Entrar en una cueva y la cueva estaba llena de cientos de murciélagos colgados del techo. Entramos y todos esos murciélagos salieron por la entrada en la que estábamos. ¿Y tú perfectamente tienes esa sensación aquí? Y me acuerdo de esa sensación. Eso, si yo veo eso, que es interactivo conmigo, que me hubiera dado miedo. Doctor, qué curioso, ¿con qué intensidad quedan esos miedos grabados? Justamente, ¿no? El que está comentando Paloma es el quinto miedo básico que me quedaba por enumerar, que es la pérdida de autonomía. Es decir, cuando estamos invadidos, cuando estamos en algunas prácticas sadomasoquistas, muchas veces de bonding, por ejemplo, con látex, con plásticos, de asfixia. Que había imágenes también, ¿eh? Exacto. Las invasivas en un momento dado que nos inmovilizan, es el quinto pilar del miedo. Claro, y es justamente a la que Paloma es sensible. Pero fijaros qué bonito. Esto también está en fase experimental y tenemos que irlo viendo, ¿no? Pero hemos advertido, no sabemos todavía si bien es desfase en un momento dado, porque claro, cuando tú visualizas una de estas imágenes, hay evidentemente una respuesta fisiológica. Pero también hay unos decalajes entre la visualización y en un momento dado esta respuesta. Lo que hemos advertido en algunos momentos es que quizá hay algunas personas con una sensibilidad especial, y de esto yo creo que también, tú conoces muchas cosas, Enrique, de personas que son capaces de tener cierta precognición, es decir, son capaces de anticiparse a estas imágenes y experimentan una reacción antes de la imagen. Momentos antes de esa imagen. Entonces, cuando les preguntas no saben exactamente muy bien si era la imagen que acaban de ver
o es que preveía, comenzaba ya el maremoto? ¿Recuerdas, doctor, que hablamos de experimentos básicos, verdad, Enrique? Claro. Donde había una especie de precognición en laboratorio, lo contamos ya en Cuarto Milenio, y ahora estamos hollando este asunto y resulta que a veces aparece el miedo quizá antes de la imagen. Un momento antes. Es que es muy interesante lo que se ha comprobado de forma ya indudable. Es decir, eso es un experimento indiscutible, como sabes muy bien, Eves, puesto que en general tú cuestionas lógicamente todo esto, pero el experimento este se ha repetido en tantos laboratorios que no hay nadie serio que ponga en duda lo esencial del experimento, que para mí tiene que ver básicamente con un mecanismo de defensa. Es decir, es lógico que haya un mecanismo de defensa que nos alerte más o menos, seamos más conscientes o estemos en más alerta o en menos de un peligro. ¿Qué nos dice, doctor? ¿Qué nos dice la gráfica del Gabinete del Miedo de don Enrique de Vicente? Enrique, bueno, Enrique es otra persona también que experimentó una serie de temores, de reacciones, una persona también con mucha sensibilidad, mucha expresividad, ¿no? El perro, evidentemente, ya lo ha mencionado anteriormente, pero incluso su propio lenguaje corporal le traicionó echándose para atrás. Hombre, porque el perro me saltaba encima y me acuerdo lo que me pasó cuando me saltaron el chip de encima repente, los ¿no? perros. Hay mecanismos, creo que con incendios también. Enrique tenía alguna cuestión pendiente. Perros e incendio fundamentalmente. De agorafobia, que era propia de algunos otros varones, no. Pero fundamentalmente los incendios, fue la única persona, de hecho, en todo el grupo que tuvo una reacción importante. También porque he tenido experiencia ante el fuego. Doctor, una cosa importante. Decía José Manuel Nieves, bueno, pero los miedos podemos curarlos. Creo que uno de los problemas que os encontráis vosotros, al margen de este experimento, es que hay miedos que no se curan, que se mantienen enquistados. No debe ser tan fácil. Por mucho que la persona sea racional, hay un poder ahí fuerte que se amarra a la persona. Sí, de hecho, ya que habéis mencionado el tema de las fobias justamente el eje fundamental es el temor irracional. Es decir, la propia persona que tiene en ese momento ese temor y también se acompaña de una conducta de evitación, evidentemente, de eso que le provoca el miedo, reconoce. Es decir, no está loca animal de la cabeza, reconoce. Si yo sé que esa araña es ridículo que tenga miedo, pero no puedo evitarlo. Tú decías, José Manuel, que estamos acostumbrados en este siglo XXI, no sé qué opinará el doctor, a ver una serie de imágenes en lo cotidiano que antes eran impensables, por cierto, creo yo. Sí, claro que sí. Y que nos hemos insensibilizado. Claro que sí. Una de las imágenes que había en el test de imágenes era la imagen de unos terroristas con capucha negra y con unos fusiles, ¿no? Pero solamente eran los terroristas con los fusiles. Y a mí me venía, cuando vi esas imágenes, digo, esto no me puede dar miedo. Si yo ayer vi a los de ISIS cortarle la cabeza a un tipo en un telediario, ¿cómo me va a dar miedo esto, no? Piensas, es decir, llegas, o sea, en ese caso no llegaba a lo que la realidad diaria te está Se había quedado corto el experimento del miedo en este caso respecto a lo cotidiano. En este caso concreto, sí, bueno, no necesariamente las escenas tienen que ser de tipo gore, como se dice vulgarmente, ¿no? No tienen por qué dar miedo por ser más gore. No necesariamente. Incluso hay que tener cuidado también con la exposición a imágenes, porque en muchos momentos podemos tener el efecto contrario. Si las imágenes son demasiado chocantes, la persona puede tender a evadirse y paradójicamente no reaccionar fisiológicamente hablando. Una cosa importante, compañeros, casi terminando el tema, es un gabinete del miedo. Estamos explorando en el miedo, con el objetivo de comprenderlo mejor y de enfrentarnos a él, que no sea tan irracional, que no nos domine, ¿no? O sea, hay un trasfondo bueno en todo esto, doctor. Intentar curar también, imagino, el miedo, no enfrentarnos a él. Bien, pero una cosa que yo no acabo de entender o quiero extender aquí. ¿Por qué, por ejemplo, se emite la imagen, ¿no?, de una vagina en primer plano? Yo lo he podido ver, que desde luego ya no escandaliza como antes o no impresiona como antes. ¿Qué se pretende con esa imagen, por ejemplo? Es decir, la sexualidad así, pum, cuando te la encuentras, ¿sigue siendo inquietante o desconocida o nos genera una reacción extraña? ¿Por qué? Las imágenes sexuales, evidentemente, a muchas personas les produce un miedo, un temor, ¿no? Y he de decir que alguna persona, y no está sentada en esta mesa, tuvo una reacción bastante intensa y desagradable ante esa visualización. Sí, crea temor, es una exposición, muchas veces algo muy íntimo, a algo que no estás acostumbrado a exponerte. Y a personas, yo creo que quizás de todos conocidos, ese tipo de exposición resulta agresiva. Se ven intimidados. Hay personas que incluso hasta muchas veces con un beso callejero, por así decirlo, o otro tipo de actividad... pero se sienten violentados, podría ser. Se sienten violentados. Violentados es un rechazo, sufren temor, incomodidad.
Sí. Ahora es más interesante por qué poner una mujer joven embarazada. Sobre todo para los hombres dices, ¿y por qué? Sin embargo, para mujeres jóvenes y que no han pasado la menopausia, hay un temor a quedarse embarazada muy vivo en nuestra sociedad porque te inhabilita en tu trabajo. Claro, lo ves suelto y dices, ¿por qué viene esto así? Y de repente acude a uno de los miedos más profundos de las personas, miedos de hoy. No quedar embarazado porque no van a dar trabajo. Porque puede perder algo, porque uno de los miedos culturales, actuales, sociales que creo es el de perder el trabajo, perder la posición, perder dinero, perder bienes, perder lo que tengo. Porque estamos mucho más en una sociedad que soy lo que tengo. Es verdad, pero yo creo que estamos mezclando muchas cosas. Sí, estamos mezclando, porque el miedo está todo mezclado. Muchos tipos de miedo que además estoy seguro tienen orígenes y desarrollos absolutamente diferentes y no tienen nada que ver. Es decir, hay una cosa que son los miedos sustanciales, los que tienen sustancia, y otros que son los miedos, por ejemplo, eso que decías, pues en un campo nudista nadie se escandaliza de ver una vagina porque los ven todos los días. En un forense que está todo el día practicando autopsias, pues no me digas tú que le va a dar miedo ver un órgano así o un cuerpo abierto. Ningún miedo, porque se ha acostumbrado. Es decir, esos no son miedos objetivos, son miedos subjetivos. Y son miedos subjetivos y en ese amplio rango en el que hay varias de las categorías que decía el doctor Gaona, esos miedos se combaten. Y se combaten, o sea, por la misma razón que a un forense no le da miedo un cadáver, y a otra persona sí le puede dar miedo, tú coges a esa persona y la tienes 2 meses todos los días trabajando con cadáveres y seguro que se le quita el miedo. Pero cuidado, Nieves, es que hasta esos miedos objetivos, hay gente en todas las épocas que han tendido a superarlos, castas completas. Tenemos como algo muy lejano los espartanos. Eran capaces, desde muy pequeños, se les entrenaba para enfrentarse a todos los miedos, y en épocas más recientes los marines. Como cuenta muy bien Jim Massey, un exmarine en su libro Cowboys del Infierno, se les somete a un verdadero lavado de cerebro, obligándoles a hacer todo tipo de cosas horribles o ser sometidos a las máximas vejaciones. ¿Para qué? Para que se enfrenten a la muerte sin ningún temor. Lo mismo, curiosamente, que ocurre con ellos, se les está haciendo a ese ejército del ISIS, del Estado Islámico. Ese tipo de desensibilización es justamente los que utilizamos los psiquiatras o los psicólogos a la hora de tratar los miedos, ¿no? Y tiene hasta su nombre, desensibilización sistemática. Vas exponiendo progresivamente, en el caso de los marines, pues en principio disparar a una diana, luego disparar a una silueta aparentemente humana, finalmente disparar una fotografía y ya por último disparar, desgraciadamente, a alguien de verdad. Y tú vas perdiendo la sensibilidad. Ahora, lo que yo me pregunto es, y va en relación a lo que bien mencionabas respecto a temas de medios de comunicación. ¿Cómo nos está pasando esto a todos nosotros, ¿no? Porque cuando éramos niños, a lo mejor una película de Hitchcock o de otros autores en el que quizá a la sociedad era mucho más fácil meterle miedo, al menos con estos miedos. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que buscar para meter miedo a nuestra sociedad? ¿Qué ha cambiado, no? ¿Qué ha cambiado, no? Es lo que estamos palpando. Hay una respuesta. El del embarazo, por ejemplo, que acabas de mencionar, hubo más de una persona que tuvo una reacción ante lo del embarazo. Pero ahí no estoy de acuerdo contigo en el sentido de que no son miedos distintos a los básicos. El del embarazo, por ejemplo, es el miedo a la pérdida de identidad. Es lo que bien decía Paloma. Tú te has construido un yo, soy una mujer exitosa, tengo mi profesión, tal. Y esto va a hacer que ya no sea ese yo que yo me he construido. Nuevamente, lo que intento explicar es que, por un lado o por otro, casi siempre vas enroscándote en esos miedos primigenios, ¿no? Lo que pasa es que los humanos, como somos más elaborados y más complicados y más enredosos, pues muchas veces no sabemos por dónde pillarlo, pero casi siempre tienen una raíz troncal común. Pero lo curioso, doctor, es, y me parece perfecto el ejemplo, quizá haya dado más resultado de miedo esa imagen tan hermosa, ¿no?, de una mujer embarazada, por lo que significa hoy, que esos soldados, esa violencia a la que nos han acostumbrado. Y de esto habría que sacar una conclusión. Y yendo un poco más allá, y para concluir, me decía el director de la película que uno de los momentos en los cuales subían más las constantes de ansiedad y de angustia era cuando no había imagen, cuando había solo un sonido y la pantalla en negro, ¿no? Absolutamente en la oscuridad. ¿Qué va a venir? ¿Qué es lo que nos espera?
Ahí de momento lo que ahí nos es cuando espera... conectas con ese, Claro, con lo el que tú miedo, decías. la página en blanco. La página en blanco o la ese miedo página más o la pantalla interior. en negro ahora mismo, ¿no? Y se produce Eso una sería subida tremenda. el miedo primigenio. Quiero O sea, ahí decir- conectas con el miedo primigenio. Quiero decir una última cosa, una última cosita que yo creo, y lo creo firmemente, que a lo que tenemos que tener miedo de verdad es al miedo, al propio miedo. O sea, lo que tenemos que tener miedo, porque si conseguimos temerle al miedo y no dejarnos conquistar por el miedo, seremos capaces de hacer muchísimas más cosas, de que nos engañen menos, de que seamos mucho más conscientes de los pasos que vamos dando en la vida. Miedo al miedo, eso es Eso lo que hay que creo, tener. José Manuel, que lo suscribimos todos. Y fijaos, bueno, os lo agradezco muchísimo, compañeros, por supuesto, que siga este experimento. El doctor Gaona, pues como últimamente, ¿no? Nos está trayendo un montón de cosas después del espectáculo impresionante, en el buen sentido, ¿no? Emotivo que vivimos con el Silero la semana pasada, ahora el miedo, tocando los grandes tabús, ¿no? de la humanidad para saber un poco más. Ojalá haya un aspecto constructivo finalmente y sepamos, esto que ha contado por ejemplo Enrique de la Embarazada, que lo ha complementado Paloma con el miedo actual, los nuevos miedos, porque quizá entendiéndolos nos daremos cuenta de que es un sinsentido temer a todo eso. Pero Enrique de Vicente me dijo en una ocasión que precisamente unos embajadores del miedo, y lo hemos comentado a veces, en el Neolítico ya, son los nuevos dioses que llegan con aspecto muy extraño y que desde luego cuando los ves ahora imponen y dices, hombre, un dios acogedor y fraternal no parece. Los retratos que hay de ellos son más bien de impacto, ¿no? Y de eso vamos a hablar ahora mismo. Bueno, no vamos a hablar, vamos a tocar casi a esos dioses. Os lo agradezco muchísimo, amigos, de verdad. Hasta el próximo experimento. Compruebo que no habéis sufrido mucho y de verdad me alegro. Me alegro. Gracias, de verdad. Vamos ahora con estas imágenes, con estos colosos. Se han descubierto recientemente más. Parecen robots del pasado. Decía el gran historiador de las religiones, Mircea Eliade, que el ser humano desde muy pronto en su propia historia descubrió lo que era el mysterium fascinans, es decir, la sensación perfectamente clara, inefable, inexplicable, de estar ante lo sagrado. Por eso muchas construcciones de la antigüedad tienen un aspecto colosal. No estamos hablando de un juego, estamos hablando de figuras, como en este caso, que superan los 2,5 metros y que simplemente con mirarlas, si usted aún, espero que sí, guarda, tiene en su interior cierta sensibilidad, va a conectar de inmediato. Van a saber que esa sonrisa sardónica es misterio. Se van a fijar en esos ojos, ¿verdad? Ahora les voy a hablar de ellos. Recientemente, les hablo de este mes pasado, nuevos colosos del Monte Prama se han vuelto a descubrir en Cerdeña. Cerdeña era la gran isla en mitad del Mediterráneo y ocurrieron muchas cosas. Los sardos tienen fama de reservados, pero estas figuras tienen 3.300 años. 3.300 años. Algo ocurrió en el siglo XIII a.C., algo que es un misterio de primer nivel, se lo aseguro. Tan de primer nivel que en los del misterio lo conocíamos. Yo me documenté hace unos años y quedó ahí. Cuando vi lo que ha pasado ahora mismo en Cerdeña, le dije al gran Juan Villa que por favor convirtiese todo esto en realidad. Así son los gigantes del Monte Prama. ¿Y qué ocurre? Que nadie sabe quiénes son, que no hay nada parecido en el mundo. Tienen una especie de cuernos, algo que debía hacerlos todavía más feroces, que fueron amputados en cierto momento o quién sabe si se han deteriorado. Hay marcas que demuestran que o invasores posteriores o incluso los propios creadores, como ocurre en muchas figuras de nuestra patria, de los íberos, están tocadas, están realmente heridas por algún sentido que se nos escapa. ¿Quiénes eran estos robots de la antigüedad? Evidentemente muchos pensarán en los gigantes, en el recuerdo, en el calco en piedra de unas figuras que llegaron en algún tiempo de la humanidad. Todas las culturas, todas de la Tierra, tienen un recuerdo de los gigantes. Hoy los gigantes nos pueden sonar a cuento de niños, ¿verdad? Claro, casi todo lo importante lo hemos convertido en cuento de niños. Ha sido un largo proceso de lavado de cerebro. Pero
todas las culturas importantes que han dado la vida, han dado los grandes inventos, han dado todo lo que somos, creyeron que en un tiempo remoto llegaron seres en ocasiones del cielo, a veces trasladados en bolas de fuego, que dieron secretos a los hombres. A veces los gigantes se transformaron, se convirtieron en figuras que causaban pavor. De ahí el Mysterium Fascinans. Estos gigantes, imagínenselos delante de la persona de hace 3.300 años. ¿Qué podían decirles? ¿Cuál el diálogo? ¿Qué secretos guardarán? Los ojos sin duda de estos gigantes Shardana del Monte Prama son, qué duda cabe, los ojos que se repiten en muchas figuras, los ojos concéntricos del que ve en el más allá, del que mira desde otro lado, del que contempla cosas que nosotros ya jamás podremos atisbar. Ahí está su poder, en esa mirada, en esos círculos perfectos, quizá, dicen algunos, como la luna llena, como si viniesen de un sitio muy lejano. El secreto de los gigantes nunca será desvelado, pero lo que hemos sabido es que estos acorazados de la antigüedad formaban parte de algo asombroso que son los pueblos del mar. Los pueblos del mar invadieron todo el Mediterráneo, acabaron con todas las grandes potencias de su época. Es como si hoy en día, en el siglo XXI, alguien desconocido llegase en mitad de la tierra, en este caso por mar, y arrasase con Estados Unidos, con la Unión Soviética, con China y con toda Europa. Pero les doy algo más. Esos pueblos del mar, esos invasores, luego desaparecieron sin que se supiera apenas nada de ellos. Sus nombres quedan en la mítica. Uno de los pueblos del mar eran los Shardana. Se habla de mercenarios, se habla de ejércitos un poco buscando su propia gloria, pero nadie lo sabe. Hay una historia aún más bonita, bonita dentro de la destrucción, porque no dejaron piedra sobre piedra, porque calcinaron imperios enteros, porque cientos de ciudades del Mediterráneo perecieron ante la llegada de alguien o algo que era retratado así, con este aspecto robótico. Hay algo importante. Los historiadores aseguran que estos pueblos del mar, por algún motivo, casualidad o yo que sé, descubrieron ni más ni menos que el hierro, la aleación del hierro. ¿Qué permitió a estos gigantes invadir otros lugares? Tener el hierro en sus manos, que cortaba como si fuera mantequilla el bronce del resto de la humanidad. La humanidad trabajaba con el bronce. ¿Se imaginan un arma completamente nueva hoy? Un arma que produzca, no sé, la invisibilidad o... Todo eso pasó en la antigüedad. Los pueblos del mar se hicieron con toda la franja del Mediterráneo, arrasaron todo, destruyeron todo, y luego su estigma, su historia, quiénes eran, su propia crónica, desapareció. ¿No hay un misterio en los pueblos del mar y en los Shardana? Yo cuando los miro digo, ¿quiénes eran? ¿A quiénes obedecían? ¿Por qué esa sonrisa, esa mirada como último testimonio? Pues bien, ¿qué les parece si simplemente ahondamos un poquito más en esta historia? Nos sumergimos un poquito más en esos invasores del Mediterráneo que destruyeron todo, que tenían una misión, parece que salvaje, y de los que no sabemos casi nada. Ahora la misión es desfacer entuertos sobre estos personajes, sobre lo que todo ello implica, y sumergirnos un poco en el misterio, pero desde el ámbito racional de la historiografía, del estudio de la antigüedad. Nos acompaña un buen amigo, Javier Alonso, historiador, experto biblista. Muchas veces nos ha ayudado a comprender cosas de documentos, de historias. Javier, bienvenido, gracias. Muchas gracias, un placer. Por estar aquí, porque además Javier sabe contarlo muy sencillo. Lo digo siempre, primero para mí. Y lo que tengo que tener claro, Javier, es que como estas cosas pocas hay en la antigüedad, ¿eh? Como estas cosas donde aparecieron no había ninguna. Pocas no había ninguna. Surge prácticamente de la nada en un momento en el que en el Mediterráneo occidental no existe nada parecido a esto. En Oriente sí, hay esculturas de este tamaño y mayores mucho más antiguas, en Egipto, en Asiria, pero en Cerdeña o en el resto de las islas mediterráneas absolutamente nada. ¿Cómo podríamos explicar al gran público, me incluyo, el misterio? Yo comentaba algunas piezas sueltas, frases sueltas en la historia. Tú hiciste, bueno, tradujiste y te pusiste, por supuesto, a catalogar toda esta información. Los pueblos del mar es un libro, yo creo que ya imagino será difícil de encontrar, pero que recomiendo para quien quiera meterse en esta dinámica, ¿no? Invasores del Mediterráneo. ¿Cómo definiríamos a los pueblos del mar? Yo me imagino, ¿no? Con mi mente quizá un poco fantástica, pero me imagino una gente que arrasó todas las superpotencias conocidas. La sensación que transmiten es esa. En realidad, el término pueblos del mar lo acuña un historiador moderno. Las fuentes egipcias, que son las que nos informan sobre ellos, hablan de los pueblos venidos de las islas del centro del mar. Aunque no todos ellos realmente navegan ni atacan Egipto por mar. Unos atacan Egipto navegando y otros bajando por toda la costa de Siria-Palestina
y en dos momentos de la historia, al final del siglo XIII y en el principio del siglo XII, atacan Egipto. Los reyes egipcios del momento, Mereptah y después Ramsés III, los detienen y dejan constancia de ello pues, en sus papiros y sobre todo en el templo funerario de Medinet Abu. Y ahí está el relato de la batalla naval del Delta contra los pueblos del mar. Hay un montón de imágenes de ellos y nos cuentan el resultado final de la batalla. Hay una incógnita tremenda. Realmente coincide esa época como de mucha oscuridad con esta invasores del Mediterráneo. Coincide en el tiempo la irrupción de esta gente con la destrucción, decadencia, con prácticamente el derrumbarse de lo que serían los imperios importantísimos del mundo en aquel momento. Sí, en realidad el final del mundo de la Edad del Bronce es justo anterior, es este momento. Hay cuatro grandes núcleos. Está la Grecia micénica, el Imperio hitita, en lo que hoy sería Líbano e Israel están las grandes ciudades cananeas y luego está el Imperio egipcio. Y entre los cuatro pues han llegado más o menos a un entendimiento de vez en cuando hay guerras, pero de paz y de un entente comercial. Todos progresan porque todos comercian entre sí y el núcleo que los une es la isla de Chipre. No llegan los micénicos hasta Egipto ni los egipcios hasta el Imperio hitita. En general, Chipre funciona como intermediario. En el momento que esto deja de funcionar, por algún motivo, se desmorona todo el sistema. Este sistema se basaba en la seguridad de todos. Y en el momento de que uno de los participantes en este juego no ofrece esta seguridad, el sistema se viene abajo. En este caso, los que probablemente fallan primero son los hititas. El Imperio hitita se basa sobre todo en la fidelidad de sus reinos vasallos. Y tenemos noticias de que empiezan a tener problemas con ellos, se les rebelan, se descompone el reino poco a poco. Y en cuanto los hititas caen, los micénicos se quedan sin mercado. Y empieza a ser todo como las fichas de dominó puestas en fila. Claro, y el gran Mediterráneo, ombligo del mundo, digamos, en aquel tiempo, se viene abajo prácticamente. Claro, lo que pasa es que lo que vemos en Egipto es la última ficha de dominó. Vemos los invasores que llegan allí intentando, en algunos casos, están buscando un hogar. Los relieves del templo de Medinet Abu nos muestran guerreros, nos muestran naves con soldados, pero también nos muestran carros de bueyes y niños. ¿Y niños? Y niños. Es decir, en medio de las batallas, son batallas contra pueblos, no son contra ejércitos, son contra pueblos invasores, en algunos casos. ¿Es como una gran crisis unida a la destrucción? El mundo, tal y como lo conocían, se acaba, sí. Es que, Javier, esto es muy importante y le agradezco la claridad. Hay un nexo con, claro, decimos siglo XIII antes de Cristo, o sea, 3.300 años, ¿no? Prácticamente. Desde ahora sí. Dices, ¿qué nos puede tocar a nosotros? Bueno, pues en la mirada de esos gigantes y de toda esta historia igual hay algo que se repite o cíclico, quién sabe, porque hay quien habla de pueblos del mar de hoy, eso nos lo contará Javier ahora, pero hay una cosa que yo había leído precisamente en ese libro que tú tradujiste en su día, que me impresionó muchísimo, tanto que voy a contar una de mis confesiones que hago así de vez en cuando. Yo me puse hasta hacer una novela, porque concretamente en Ibiza me contaron una historia que acababa en la historia de estos pueblos del mar, invasores prácticamente desconocidos, un poco sin patria y sin historia, y que de repente irrumpen en todo. Y al final, ya saben ustedes, la tele, la radio, imposible, ¿no? Me pareció la historia de novela. ¿Y saben por qué? Porque se contaba, Javier, yo quiero que nos lo expliques o que nos precises, que su éxito en la destrucción, en la invasión, en su poder, era porque habían llegado a descubrir el hierro, me parecía impresionante, antes que los demás. El hierro en forma de arma. El hierro en forma de arma. Vamos a ver, el hierro se conoce. En la tumba de Tutankamón, que es anterior a todo esto, ya hay una pieza de hierro. El problema del hierro es tener la pericia suficiente para hacerlo más duro que las armas de bronce de la época. Lo que pasa es que el hierro sobre todo procede de Europa, de Danubio, Balcanes, que son quizá las primeras fichas de dominó. Estos son los que empujan a los griegos micénicos y quizá también, en parte, a algunos pobladores del Imperio hitita hacia el sur. Estos sí parece que tienen esta superioridad militar. Pero entonces, Javier, ¿por qué tenían esta fuerza? ¿Por qué esa irrupción? ¿Qué tenían que les diferenciaba para casi aniquilar al contrario con esta potencia, no? Quizá el número. No sé, yo no hablaría de que fuesen aliados. O sea, no es una confederación de aliados que deciden atacar a uno. Es la desesperación del número, todos en la misma dirección.
Cuando en el norte nos va mal, todos subimos en la misma dirección. Unos invaden Chipre y por mar llegan a Egipto, y otros atraviesan Asia Menor por Siria, bajan por Líbano y a Israel e invaden Egipto por mar. Egipto siempre ha sido el lugar a donde acude todo el mundo cuando tiene hambre. En la Biblia hay muchos casos. Abraham baja a Egipto cuando hay hambrunas, José es vendido a los egipcios, pero sus hermanos bajan después otra vez a Egipto cuando hay hambre. Egipto era el granero de Roma también. El lugar fértil, ¿no? Sí, porque no depende de las precipitaciones, depende del Nilo. En realidad era lo más seguro que había y era el paradigma de la riqueza del mundo antiguo. Y al final todos acaban allí. Intentan todos vivir en un lugar mejor. Claro, y aquí llegamos a ese nexo, ¿no? A ese aprendizaje. Javier, ¿podríamos ver los pueblos del mar de hoy? Nos parece increíble, ¿no? Pero yo creo que los pueblos del mar de hoy van en la otra dirección. Los vemos todos los días cruzar el estrecho, saltar la valla de Melilla o los barcos en Lampedusa. Los pueblos del mar ahora vienen desde África a lo que ellos consideran el paraíso, que es Europa. Vienen en la otra dirección. Nos quedamos, Javier, con esas imágenes. Te impresionan también, ¿verdad? Son unas figuras casi robóticas de aspecto. Yo ayer estaba viendo unas fotos y la cara me recordaba la de C3PO. Tiene los mismos ojos. Con un historiador que lo cuenta muy bien, acabamos con... Sí, señor, C3PO. En la imagen de ese simpático robot, pero claro, ¿qué poder debían tener para ser retratados así, ¿no? Los Shardana, que eran uno de esos pueblos del mar invasores del Mediterráneo. Espero que hayan disfrutado con este chip, ¿no? Microlección por parte de un historiador. Espero que haya más, porque hemos aprendido algunas cosas. Y hemos aprendido que nada de esto que parece tan remoto nos es ajeno del todo. Javier Alonso, muchísimas gracias. Hasta la próxima visita. Muchas gracias, un placer. Gracias. Vamos a marcharnos con otra historia que también les puede sorprender. Es diferente porque nos habla quizá de ámbitos más oscuros, más densos. Verán, siempre cuando estamos en el Rubicón del Día de Difuntos, y si uno indaga un poco en la prensa local, se da cuenta de gamberrismo, vandalismo, auténticas tonterías, ¿no? Que ya no llevan a nada. Romper unas tumbas, sacar, profanar un cementerio, unas pintadas. Pero resulta que si uno sigue la pista se da cuenta de que esos actos van increciendo. Algunos, y los van a ver, han llamado mucho la atención de las fuerzas de seguridad. Hay investigaciones. Nosotros hemos hecho algo más. Por ejemplo, en un caso concreto, muy reciente, han aparecido unas pintadas terroríficas, grotescas, alusivas al mundo del satanismo. No sabemos qué hay detrás, pero había la discusión en el pueblo si era sangre o no era sangre. Bueno, lo hemos demostrado, que era sangre, efectivamente. Nuestro compañero Javier Pérez Campos ha hecho un recorrido que significa un poco la crónica de un oscuro mes de noviembre para estos temas. Y entonces, después de ver su viaje y lo que se ha encontrado, incluido el silencio, un silencio que a veces nos sorprende, ¿no? No se puede hablar de esto, tanto en instituciones como en los propios pueblos. Vamos con especialistas de primer nivel, vamos a hablar de si en España podemos hablar simplemente de gamberrismo, vandalismo, o hay algo más, y algo mucho más grave. Tiene que ver con el satanismo. Este es el viaje de nuestro compañero Javier Pérez Campos. Hace solo unas semanas, los vecinos del Viso de San Juan, en Toledo, hicieron saltar la alarma de las autoridades por un extraño hallazgo. El oscuro sótano de una vivienda deshabitada parecía haberse convertido en el escenario de un ritual satánico. Las impresionantes pinturas de las paredes, aparentemente realizadas con sangre de animal, parecían confirmar el hecho. Nosotros desaparece un gato y esta señora al día siguiente o algo así se le encuentra lo que es separado de la cabeza. ¿Y tú, Jesús, qué es lo que ves la primera vez que llegas aquí? ¿Cómo te quedas al observar este escenario? Bueno, te quedas un poco en shock, ¿no? Porque lógicamente ver las pinturas con sangre aparentemente, tanto aquellas como las del otro lado, es como, no sé, habíamos visto fotos, pero no te esperas ver esto, manchas en el suelo, la vela. Y tenemos una mancha bastante grande de sangre y es como muy concentrada, entonces hay como varios apartados, ¿de acuerdo? Entonces, realmente yo pienso que aquí puede encontrarse lo que viene siendo
el acto, el sacrificio o lo que fuera. Parece que sí, vamos, yo soy propenso a no creer en este tipo de rituales, ni satánicos, ni nada, pero cruces invertidas, cruces derechas, con sangre de un animal, lo que parece alguna especie de símbolo, o intentar hacer la cruz de 5 puntas. No quiero creer, pero parece que hay algo de ese tipo, sí. Hasta ahora, el modo en que se realizaron las pinturas es un auténtico misterio. ¿Es posible que estén hechas con sangre? Aitor Curiel y Antonio Cela, de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses, acuden a nuestra ayuda. Queremos saber si este es el escenario de un crimen. Sí, por las características digamos que hay una compatibilidad con las manchas de sangre, por la forma hay manchas de impregnación, manchas de escurrimiento, hay alguna salpicadura también. En principio todo pudiera ser compatible. Ahora pongas todo ya. Vale. El volumen, la abundancia nos habla de una cantidad de líquido importante, fácil 2, 3, 4 litros y por tanto de varios animales pequeños o incluso algún animal algo más grande. Pensando mal, un ser humano podría ser 4 o 5 litros, pero si estamos hablando de animales pequeños pues tienen que ser varios. Vamos a balizar, vamos a recoger, fotografiar toda la escena y luego vamos a hacer otros 2 test presuntivos para confirmar el positivo. Vale, azul. ¿Veis el azul claro? ¿Ves? Sí, positivo también. Hemos hecho como malaquita, fenolftaleína, luminol, la morfología, todo marca una compatibilidad con manchas de sangre, por lo tanto podemos afirmar que son manchas de sangre. Con el impacto de las pruebas y la confirmación de la existencia de sangre en estos ritos, continuamos nuestro viaje hasta San Martín de Trevejo, en Cáceres, donde hace solo unas semanas un grupo de desconocidos profanó la ermita del Camposanto. Sin embargo, los miembros del ayuntamiento no quieren hacer declaraciones públicas sobre este suceso. Solo los vecinos nos muestran su indignación ante tan extraño asunto. Hola, buenos días. Mire, soy periodista. Quería preguntarle si usted conocía lo que pasó aquí en la iglesia de San Martín. Sí, vi algo. Profanaron, quitaron la corona a la imagen y trajeron cruces, las pusieron boca abajo. Me decía que habían escrito cosas en las paredes. Sí, en una pared el viva a Satán y en la otra la blasfemia a Dios, dentro de la ermita. Y trajeron muchas velas, encendieron, quitaron la corona a la imagen y la pusieron en donde se pone la vela allí encendida. Y abrieron la puerta. Todos nos escandalizamos mucho, yo lloré aquel día, lo pasé muy mal. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Sergio Lorenzo? Soy yo. ¿Qué tal? Soy Javier, de Cuarto Milenio. Ah, ¿qué tal está? Bueno, ya te contaré porque nos han dejado tirados los del ayuntamiento, como que se desvinculan de esto, nos niegan que haya pasado, todo fatal, muy mal. No, ¿sabes por qué? Porque como está implicada la gente del pueblo, pues lo que ocurre. Lo intentan tapar, ¿no? Yo te llamaba, Sergio, pues para ver si podíamos vernos esta tarde por la redacción del periódico. En la redacción del diario Hoy nos espera Sergio Lorenzo, valiente periodista que en su periódico llegó a publicar titulares que hablaban de rituales satánicos en el pueblo.
Yo pregunté a la Guardia Civil y me dijeron que sí, que estaban investigando. Hablé con el alcalde, me dijo que él mismo había puesto la denuncia ante la Guardia Civil. Desde un primer momento en los medios se habla de ritos satánicos, incluso en el pueblo hay ese temor. Sí, porque al principio la gente hablaba de eso, ¿sí? En todo el pueblo decían ahí misas negras o algo que habían hecho ahí que no era normal. Y después incluso yo sé que que fue un cura joven y hizo, no sé cómo le llamarán a eso, como, no sé cómo se puede... Una bendición. Una bendición es reparar, sí, un tipo como exorcismo en latín, tal y eso, sí. Y en este caso, tú me comentabas que ya se han identificado a varios de los causantes de estos agravios. Sí, a 3 menores, aunque se pensaba que había más gente y que igual salen 3 menores porque la pena que les va a caer no va a ser nada, ¿no? Pues Sergio, muchísimas gracias por atendernos. A vosotros. Mientras continuamos nuestra ruta surge una nueva noticia. En el cementerio de Sineu, en Mallorca, han llegado a instalar cámaras de vigilancia para evitar este tipo de rituales. Y es que los cementerios parecen el escenario perfecto para estos grupos. Y es precisamente en el de Estivella, en Valencia, donde se produjo uno de los sucesos más recientes. Javier, lo primero de todo aquí, ¿qué es lo que ocurrió en este cementerio? ¿También hubo uno de estos ritos extraños? Bueno, se encontraron los restos de un ritual, una cabra degollada, también estaba destripada, había un cirio, había unas monedas y la Guardia Civil ha abierto la correspondiente investigación, primero por un delito de maltrato de animal. Estamos ante una escena de lo que parece ser un ritual satánico, porque bueno, son restos de una cabra, pero estaba degollada, estaba destripada y había restos de sangre y se puede considerar como una burla del momento de la Eucaristía, del sacrificio, cuando el sacerdote bebe la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué hacen estos individuos? Lo que suelen realizar son rituales con un animal y se burlan de ese sacrificio en la Iglesia Católica con un animal y bebiendo restos de animales. De hecho, la principal línea de investigación que está llevando la Guardia Civil de Estivella es en este sentido, en un grupo que yo no sé si llamarlo satánico, pero sí por lo menos que realiza este tipo de rituales con animales. ¿Quiénes son los causantes de estos hechos? ¿Puede una simple gamberrada explicar este tipo de actos que en ocasiones incluyen el asesinato de animales? Desde luego el miedo de los vecinos, el silencio de algunas autoridades o el preciso seguimiento de una serie de patrones parecen indicar que en el fondo subyace una oscura pero cierta verdad. Una verdad que resulta incómoda para muchos. Es la crónica del viaje por las marcas del satanismo en nuestro país, y es que el satanismo de nuestro compañero Javi Pérez Campos, y ahora toca por lo menos durante unos minutos las conclusiones o extraer algo, ¿no? Porque esto se repite cíclicamente. Si vamos a la hemeroteca observaremos decenas de historias parecidas que luego se ocultan, suelen coincidir con la noche de difuntos, la intensidad de estos fenómenos se incrementan exponencialmente. Nos han llegado noticias incluso, como han visto, de temor hasta en promotoras animalísticas, personas que custodian animales, protectoras caninas, que tienen miedo porque las peticiones aumentan justo en esas fechas y se sospecha que son empleados para sacrificios. Las sangres de animales en algunos lugares, pensaban que eran simple pintura. ¿Es solo gamberrismo? ¿Es solo una forma de pasar el tiempo? Vaya forma de pasar el tiempo. ¿O realmente en España hay un sustrato desde hace mucho tiempo de auténticos satanistas? ¿Vándalos o personas que de verdad creen en lo que hacen y que pueden llegar a ser peligrosas? Bueno, pues de todo eso vamos a hablar. Paco Pérez Avellán, bienvenido. Hola, buenas noches. Enhorabuena por tu libro Prim, la momia profanada. Muchísimas Sigues gracias. con esa cruzada, y claro, te estás enfrentando también a muchas sombras, pero te deseamos desde este programa, tú lo sabes, todo lo mejor. ¿Qué está pasando con este tema, Paco, en tu opinión?
Que vuelve el satanismo, y que yo creo que la Iglesia española ha bajado el nivel de vigilancia, que ya no hay aquellos sacerdotes que eran auténticos detectives del satanismo en nuestro país y tenían absolutamente el mapa completo de la nación, dónde funcionaban más, menos. Y estos grupos, que son pequeños grupos, que se confunden realmente, que tienen un gran poder de mezclarse con el paisaje y confundirse con él, están continuamente cambiando, creciendo y haciéndose cada vez más virulentos, más violentos. Es decir, en nuestro país de pronto hay cosas misteriosas que encajan con desapariciones, que encajan con ritos, que encajan con unas actitudes de una serie de personas que no son siempre el mismo grupo satánico, sino que los hay muy diferentes, unos que hacen un tipo de rito sexual, otros que hacen realmente un satanismo muy profundo, otros que siguen al maestro Lavey y que hacen aquí la iglesia de Satanás, y todo esto está un poco desperdigado porque no hay denuncias. Luego hay intentos, y a veces dicen algunos enterados que ha habido verdaderas consecuciones de niños que han sido perseguidos, especialmente de personas sin papeles, de inmigrantes, gente que no se atreve. Es curioso que sean las protectoras de animales quienes protesten porque desaparecen los animales, pero a veces si desaparece un niño quizá no se presente realmente una denuncia, porque las personas que están en esta situación están en muy mala situación. Un poco en tierra de nadie, y son el grupo más vulnerable. Lo que ha soltado ahí, como buen periodista, en una batería de elementos, es como para debatir bastante las diferentes cuestiones que ha dicho Paco Pérez Avellán al aire de La nave del misterio, ¿no? Que pueden ir un poco más allá, ese mito de que pueden estar detrás de cuerpos, que el grupo que va ascendiendo, hacía tiempo que no se veía eso con animales, con sangre de animales a ese nivel. Luego veremos con Carmen qué puede haber detrás de estos ritos concretos, lo que sabemos de ellos. Pero quiero preguntarle al profesor Vicente Garrido, toda una autoridad y buen amigo de este programa, y ustedes lo conocen bien. Él además ha trabajado, su lugar de operaciones es Levante, que siempre ha estado relacionado con un bullir de estos grupos. Yo no sé si por leyenda o no. En tu opinión, desde el punto de vista de la criminología, ¿hay más leyenda urbana o esto puede ocurrir realmente? ¿Hay satanismo en España? No, no, por supuesto que lo hay. Además hay varios informes de la policía, de la Guardia Civil, en diferentes momentos del tiempo, donde se habla de la investigación sobre estos grupos. Lo que sí que me gustaría señalar es que probablemente las personas más poderosas y más implicadas en lo que es el auténtico satanismo, difícilmente creo yo que bajan a este nivel, digamos, por utilizar una expresión levantina, fallero festivo, ¿verdad? Ya me hablas de una estratificación, por tanto, Sí. una pirámide dentro de estas sectas. Sí, por supuesto. Pensaba que eso era leyenda, Vicente. Es No, decir, un satanismo de alto standing, de poderosos, No. que yo no sé si pertenece también a los miedos colectivos, y hemos hablado del miedo, y luego los operarios más de andar por la calle, ¿no? Bueno, Carmen es una gran experta, ¿verdad? En el estudio del diablo, de la brujería, todo eso, seguro que tiene más información al respecto, pero está muy claro que cuando los criminólogos hemos estudiado, en las raras ocasiones donde hemos tenido acceso a estos perturbadores de tumbas, que de alguna manera podemos llamarles así, ¿verdad?, nos encontramos básicamente con dos tipos de sujetos. Unos, chavales que están muy desorientados, en ocasiones con graves problemas de socialización en sus casas, que se dejan llevar por alguien que los utiliza para robar y para el abuso sexual. Y dos, gente de clase media que de alguna manera participa en cierta, vamos a llamarle, iglesia pseudosatánica, donde ellos se creen miembros y entonces realizan actividades de iniciación de una manera más consciente de que están haciendo actos, digamos, acerca de los cuales ellos tienen fe y creen, ¿no? ¿Y tú crees que pueden llegar al límite de lo que dice Paco Pérez Avellán? Es decir, ya me sorprende, Vicente, pero me parece que el tema, por lo tanto, es de una gravedad que igual yo no le... que en tu visión, ¿no?, como gran autoridad en el mundo de la criminología, resulta que sí que hay satanismo, pero satanismo, o sea, no vandalismo, satanismo, con esa creencia. ¿Crees que podrían llegar a eso que dice Paco, que es lo que de verdad inquieta? ¿A tener relación, por ejemplo, con ciertas desapariciones? Seguro. Yo creo que hay una conexión importante en las altas esferas entre el tráfico de órganos, la pederastia, desapariciones vinculadas con esto último, quizá homicidios rituales, y el satanismo. Pero, Paco, ¿tú crees, por tanto, no hablas de rumores, el fino olfato periodístico, de que sí que ha podido haber en grupos sociales desfavorecidos desapariciones que perfectamente, no se van, tú siempre lo dices, no se van a investigar? Claro, este es el tema. Primero, es un mundo hipersecreto.
Luego no hay gente especializada que investigue este tipo de cosas. Como digo, ha bajado la mano la Iglesia, que era la que mantenía un poco a raya todo esto, pero se calcula que hay en nuestro país unas 100 sectas satánicas actuando, probablemente 30 de ellas en Madrid, en lo que es el área de Madrid. Luego, pero no son muchas sectas esas, te quiero decir. Son muchas sectas, da la impresión de que los números... son pequeñas, son grupos muy movedizos, no son una secta estructurada, no es como lo que hablábamos hace un momento de la iglesia de Satán o de Satanás, sino que son grupos que practican ritos que no son perfectos ni que han venido de una forma de aprender sobre todo esto en lugares estructurados y jerarquizados, pero que tienen lo esencial, que son bebedores de sangre, son capaces de hacer ritos o ceremonias con sacrificios. La pregunta es, la gran pregunta, ¿ha habido sacrificios humanos? Yo puedo decir una cosa, y que creo que es la respuesta: ha habido crímenes muy misteriosos, nunca aclarados. Algunos de ellos, que eran, por ejemplo, el comienzo de los crímenes que llevó a cabo el asesino de la Baraja, se creyó que eran crímenes esotéricos, en el centro mismo de Madrid, y esto lo creyó la policía, porque vio una serie de signos que le encajaban perfectamente con cosas de las que tenía noticia. ¿Y de qué cosas tiene noticia la policía? De que los cementerios son profanados con cierta frecuencia, de que hay sagrarios de los que se roban copones con hostias consagradas que se utilizan habitualmente en hacer ceremonias del tipo satánico. Es decir, esto está ahí, está poco investigado, se cometen delitos que no sabemos cuántos, ni cómo, ni de qué manera, porque la estadística policial en nuestro país es muy deficiente. Paco, pero mi opinión sigue siendo que cuanto más escandaloso es, digamos, la profanación, cuanto menos discreto, ¿no? Es todo cuanto eso. menos discreto, menos poderosa y peligrosa es la mano que está detrás. Eso es lo que creo. Porque siempre que investigamos este tipo de comportamientos o comportamientos parecidos donde hay elementos irracionales o absurdos, las personas que participan en ello se exponen mucho. Y exponen de una manera obvia, por así decirlo, lo que hay detrás, ¿verdad? ¿Y qué habrá en esto, Carmen, que hemos visto en el recorrido de Javi en concreto? Simplemente por hacernos eco de esa eterna oleada que ya se convierte, Paco, ¿verdad?, en lo que hablamos serpientes de verano, pues era serpiente de todos los santos. Pero con realidad, que es que hay un montón de ritos, antes, justo o después del día 1 de noviembre, y en estos en concreto, desde el punto de vista un poco de tu haber conocido, Mira, por haber hecho algunos libros sobre este asunto, ¿qué es ves? curioso porque para los satanistas no tiene nada que ver la fecha de Halloween, ni satanistas ni luciferinos, que serían los dos bandos que hay que siguen pues el mal, ¿no? Ahí se englobarían... Eso dice mucho, por tanto, de lo que está pasando. Ahí se englobarían pequeñas sectas, pequeños grupúsculos de personas que se dedican, muchos de ellos sin saber el verdadero sentido que tiene, a hacer este tipo de rituales. Por ejemplo, en el viso de San Juan veíamos gran cantidad de sangre, habían matado animales, incluso había una cruz de 5 puntas, un pentagrama, y había también una especie de cara de Baphomet que habían dibujado, al parecer, con las manos y con la sangre. Habían querido hacer un Baphomet. ¿Para qué? En cualquier libro, y ahora mismo en Internet, alguien que quiera hacer un ritual satánico va y tiene paso por paso cómo hacerla. Como la Bey, por ejemplo, realizaba sus rituales satánicos. Hay manual de instrucciones de libre acceso. Exactamente, pero fíjate, uno de ellos es poner esa cruz de 5 puntas con el Baphomet, con la cara del Baphomet, porque será el que presida la escena, el que presida esa misa satánica. Tiene que haber un altar, que el altar no es un altar como el de la iglesia, como lo conocemos nosotros los cristianos, sino que es una mujer desnuda para realizar ese rito, muchas veces de iniciación, es decir, de vamos a incluir a nueva gente en nuestros pequeños grupos. Tiene que haber un sacrificio de sangre. Para los satanistas son personas y animales, para los luciferinos solo animales. No entra los dentro de satanistas dan un poco el salto más allá. Exacto. Normalmente, como no tienen acceso a cuerpos de niños, que es lo que se tiene que, en teoría, sacrificar, pues lo hacen con animales. Y en este caso parece que se ha hecho un ritual de iniciación al satanismo por todo la puesta en escena que había, por esa sangre que habían derramado, por las manos que habían puesto, por el pentagrama que también había dibujado en el suelo, por las velas. Es todo el escenario que tiene que haber para una misa satánica. Yo me encontré una vez con eso, que además impresiona mucho. Yo tengo es que me ha venido ahora, ¿no? Y no le había dado esa interpretación, bueno, tampoco sabía, pero tú lo sabes,
años A, pero Sí. muchos años A, les hablo acuerdo. de hace 24 años más o menos, junto con un compañero en un castillo de la zona de Guadalajara, y nos encontramos, nos habían contado otra historia porque un equipo de radio vivía allí unos fenómenos que los contamos en su día, el castillo de Manuela, el equipo de Antonio José Alés en la cadena SER, final de los 70, tuve una serie de experiencias en ese castillo y nosotros acudíamos por esa historia. ¿Y sabes lo que nos encontramos? Y de verdad que, claro, yo tenía, no sé, 19 años o 20, ni siquiera 20. Y claro, vemos las velas casi consumiéndose. Es decir, eso acababa de ocurrir. Vemos el pentagrama en el suelo y lo que sí impresionaba, yo creo que no era sangre, era un macho cabrío con el rostro humanizado, bien elaborado, bien ejecutado, mirándonos en mitad de toda esa sala. Aunque uno esté lejano, crea más, crea menos, entrar en un castillo medio en ruinas y encontrarse eso impresiona mucho. Nosotros lo vivimos. Claro, pero eso Iker es un contexto fantástico para realizar ese acto. Estamos hablando de un lugar, digamos, casi cinematográfico. Bueno, es que se tiene que hacer, el ritual satánico te dice que hay que hacerlo o en un lugar de ruinas, como era esta casa donde lo han hecho, o en un cementerio, o en alguna cripta sagrada, o una iglesia, que puede ser una Que en iglesia. estos actos últimos no ha sido así, en algunos. En alguno de ellos, Claro. sí, San Martín de Trevejo, por ejemplo, yo creo que más que un ritual satánico ha sido una trastada de unos adolescentes que en esas Exacto. fechas estaban haciendo... Es que en algunos casos hay que considerar ese factor, ¿verdad? Sí. De la gamberrada Total. o de simplemente actos vandálicos y en ocasiones incluso de venganza. Yo también quiero hemos introducir observado un casos de elemento, y es que a nivel oficial no se quiere reconocer que esto existe. Eso está y que claro. se produce. Entonces, no es que diga que haya una orden que se trate de borrar lo que ha ocurrido, no, no es cierto, pero hay unas indicaciones que en caso de duda olvidar todo este tema, ¿no? No se profundiza, es decir, España no es satanista, aquí no hay sectas satánicas. Hay que leer el diccionario enciclopédico de las sectas para saber de qué estamos hablando, y hay que profundizar en el tema, que no conozco ahora mismo ningún gran especialista mediático o que ninguna brigada policial que esté especializada en este tipo de cosas. Siempre se ha Entonces, dicho es que no había fácil conocimiento del tema, ¿no? confundir lo que es un acto vandálico y lo que es un acto satanista. Yo creo que hay poca gente que vaya a divertirse a los cementerios, que eso ya no ocurre, porque hay otros sitios mucho más apetecibles en todos los sentidos. Se busca un lugar tan apartado como los lugares que nos ha enseñado nuestro compañero, o un cementerio para hacer un ritual. Claro, lo que pasa Otra cosa es que no sepan lo que están haciendo, Paco, que eso pero, sí me lo creo. pero yo creo que los grandes satanistas, como los grandes pederastas, son precisamente los más discretos. Totalmente. Y existen, Por supuesto. Vicente, en y nuestro eso país. sí que no se Claro ven. que existen. Y eso sí que no se ven, y eso sí que son los que cometen actos verdaderamente que Exacto, sí que lo que pueden quiero tener decir- que ver claro. con atentar Yo- con la yo vida aquí- de yo aquí lanzo inocentes. esa cuestión. Yo creo que sí que hay. Y os lanzo otra cuestión implícita. Hace un tiempo, y tu hijo precisamente lo estuve investigando, y nos encontramos, y ya nos hemos habituado a eso a veces, a un muro de silencio enorme oficial. ¿Os acordáis de una niña aparentemente enterrada viva, de 2 años de edad, en el norte de Navarra? Cruz Morcillo, una compañera, nos informó de todo esto y publicó en el ABC la noticia por una filtración, digamos, una información por parte de la policía, pero de alguien concreto, como siempre, Paco. Es decir, alguien Claro, dice, hombre, claro. esto... Y resulta que todo lo que hay es silencio. Absoluto silencio para la prensa y para todo el mundo. Al final, un corpúsculo extraño, no sé si exactamente satánico o no, con un rito de iniciación había enterrado a una niña. No se sabe nada. Es que eso bueno, es- pues ese silencio nos lo hemos encontrado hasta en estos casos. Sí. Javi se lo ha encontrado. Es decir, Claro. nadie quiere hablar porque... Voy a lo que decías, ¿eh? Y extenderemos un poco más la cuestión. Porque decían que en uno de los pueblos, por ejemplo, y os lo extiendo, es que gente importante, de familias importantes, estaban dentro de esto. Hombre, suena esto a los santos inocentes, ¿no? Prácticamente. A un dominio casi de castas, ¿no? Pues eso ocurre porque algunos crímenes están documentados con dibujos del criminal sobre todo este tipo de cosas, ¿no? Escenas satanistas, etcétera. Y todo esto se deja a un lado y se continúa Claro, porque- en lo que interesa, la muerte, el robo ¿Sabes presunto también, Paco, desde el punto o la de destrucción. desde el punto de vista de la investigación policial, si el caso no está claro y el salto que hay que dar es ir a determinados círculos y tú no tener demasiada prueba y además eso estar vinculado con asuntos que producen una enorme alarma, probablemente la policía se detiene. Y no porque no quisiera, porque estoy Claro, seguro que claro, los estoy policías convencido, estoy de estarían acuerdo. deseosos de poder Pero capturar es un al terreno asesino. cenagoso, ¿no? Es un No sabes terreno qué muy puedes sacar. cenagoso porque te estás moviendo con poca protección. ¿Queréis que algunos crímenes, Vicente, permíteme que te interrumpa, importantes, que todos habéis investigado en la historia de nuestro país más o menos reciente, crímenes
que andan ahí un poco siempre con la bruma de la confusión, podrían tener que ver y se eliminó en la época de la investigación. ¿Conexión con todo esto? Yo creo que sí, yo creo que algunos crímenes que he estado repasando, he estado investigando, no tienen explicación. Es decir, realmente ves que ha habido una línea roja y que más allá la investigación es que no ha podido, ¿no? Se ha tropezado con un muro. Y probablemente personas extraordinariamente cultas, con poder, gente muy bien situada, que por alguna razón participa de estas creencias, quizá por apuntalar más su estima, por buscar una parcela más de poder, que duda cabe que puedes verse tentado, porque eso psicológicamente tiene mucho sentido, a traspasar la barrera de lo prohibido, a ir más allá. Y por desgracia, ese tipo de experiencia puede proporcionar a quien cree en ello una sensación extraordinaria, ¿no? Es muy curioso, Carmen, porque en estos casos ha salido en la prensa, pero pocas veces, lo estoy pensando, se pilla el grupo en plena acción, ¿no? Siempre son los restos. No sé, hoy en día que todo el mundo está interconectado, estás viendo que estás haciendo un rito extraño, lo lógico es llamar de inmediato a las fuerzas del orden. No tengo yo conocimiento de detenidos en pleno juicio, o sea, en pleno rito, mejor dicho, con la capa, Claro. En estos últimos casos que hemos tenido, por ejemplo, tarde. No. En Londres el caso que se vio que era satánico era el del niño que apareció en el Támesis flotando, el cuerpo del niño. Ese sí que se llegó al grupo satánico que traía además a los pequeños desde África para hacer rituales con ellos y sacrificarlos. O sea, ahí sí que se dio con un grupo que practicaba el satanismo en Londres. ¿Y es lo que ocurre? Pasa en Londres, pero nos creemos aquí en España, no sé por qué motivo no pasa. Pasará en Londres, que igual son diferentes a nosotros, no lo sé. Por tanto, el gran peligro, que es lo que denuncian también Paco y Vicente, es que haya grupos ya infiltrados en la sociedad donde esta materia prima, hay investigadores que lo apuntan así, lo estamos viendo, pueda ser llevada con mucha discreción, nadie pide apenas pruebas. Hemos visto hace poco con gran espanto en algunos casos de hallazgos de niños con historias tremendas que llevaron una semana ahí, en una maleta, por ejemplo. Sin explicación. Claro, dices, ¿qué pasa? Sin explicación. Y te digo una cosa, Iker, la gente mata por razones tan irracionales y absurdas que, créeme, seguro que hay personas que piensan que matar por Satán es una idea mucho mejor que la que otros han impulsado a matar. Hedonista, ¿eh? Quiero decir que no es sencillamente solo con esas profundas razones, sino simple diversión, disfrute, placer. Por esto se hace. Y en nuestro país los crímenes se investigan solo hasta un cierto punto, hasta que son coherentes para presentarlos ante un tribunal. Pero luego hay que saber por qué esas personas han llevado a cabo ese crimen y si realmente había alrededor de esto por ejemplo, una ideología satánica. A nosotros, a los criminólogos, sí nos interesa. No solo el crimen, lo que ocurre, sino por qué se comete. Y si tiene una prevención. Hay que pensar. Por ahí iba, Vicente, Paco. ¿Se puede dar algún consejo si alguien se encuentra con alguna cosa de estas? Puede ser peligroso para el individuo. Mira, ¿qué se le debe hacer? De la vuelta y que denuncie. Mira, en Estados Unidos, y en Europa, en muchos institutos, en el sistema educativo, los consejeros, los orientadores reciben instrucción acerca de cómo actuar con jóvenes que han sido captados por sectas satánicas. Es decir, preparándome mi intervención aquí, he leído varios sobre esto. En Holanda, en Estados Unidos, es importante, ¿no? Porque tú te ves revistas científicas aplicadas y pones ayuda del consejero frente a las sectas satánicas, ¿no? Lo que quiero decir es que allá está mucho más normalizado que eso existe. Sí. Pero Sí, aquí sigue siendo una cosa propia de la noche de brujas, de Halloween, ¿verdad? Pero Vicente, es tan sencillo como que, vamos a ver, en ese primer escenario que hemos visto, en el viso de San Juan, en esa casa abandonada, con todas las manos y con toda la sangre, hay huellas. Hay un montón de huellas, están las manos puestas en sangre. ¿Cómo nadie coge esas huellas para investigar por lo menos qué se ha hecho ahí? No sé por qué no interesa. Porque a priori además se le da la calificación de que eso es una gamberrada, ¿no? Y de verdad, yo creo que hay tanta sangre, ¿no? cuando hay tantos animales, fiestas, por lo menos una multa los tienen que poner. Alma Animal, que era la protectora que decía Iker, son los únicos que han dicho que ya las semanas antes de Halloween no dan en adopción animales porque saben que son para rituales. Que pueden acabar efectivamente en una gran fiesta y en un desmadre y en pintar las paredes con sangre de animal y todo esto. Creo que son las menos. Que todo lo demás está verdaderamente fundamentado en una creencia de que eso les va a enriquecer o les va a divertir, me da igual. Y aquí la gran pregunta es, ¿hay que investigar algunas desapariciones como si hubieran podido tener que ver con grupos satanistas? Y yo creo que la respuesta es rotundamente sí. Paco, vamos a hacer una cosa.
hay un tema que es todo esto es muy desagradable. Bueno, estos días Carmen estaba ahí en casa con unos libros. Bueno, no por ese enfoque que tú le dabas, cuidado. ¿Qué hay que hacer? Pues estar muy pendientes porque realmente este peligro, esta amenaza existe, sin afán de crear ningún tipo de alarma, pensando que realmente hoy la lucha contra el crimen debe ser científica, fundamentalmente, estudiada. No se trata de hacer ningún tipo de acción que no esté documentado, investigado y refrendado sobre la mesa con un trabajo, un informe, pero hay que hacerlo porque lo que tú dices, el misterio a veces es falta de información. Esta semana estaba Carmen con unos libros que daban espanto, pero que en el fondo, documentándose, tienen que ver con todo eso de dónde surge lo que hacen los que lo hacen sin saber también por qué lo hacen, o siguiendo ciertos ritos. Claro, el que de verdad se lo cree y entra en esa espiral, lo ha dicho perfectamente el profesor Vicente Garrido, se mata por cosas tan absurdas que no sería de extrañar que alguien con este fundamento, con una creencia religioso-mística, matase. Pero como ha dicho Paco Pérez Avellán toda una vida en estas lides, es que como que no interesa, como que es farragoso. Vamos a hacer una cosa, hay un tema que para mí es profundamente desagradable, imagino que para ustedes también, y yo lo entiendo. Últimamente se habla mucho de casos de pederastia, de abuso infantil. No es hablar de eso en concreto, es ir un paso más. Es grupos detrás de esto, grupos ya no solo en España que han utilizado a personas desde el punto de vista del rito, de la oscuridad. Está ocurriendo, también es otro mito. Yo me he sorprendido un poco al ver a Paco y a Vicente tan convencidos ambos, y son seres muy racionales, de que el satanismo va mucho más allá de la pura leyenda. Así que contaremos con ellos para dar un paso más, siempre para dar luz. Eso sí, lo que decíamos, ¿no? Si alguien se encuentra con este rito, tiene que irse y denunciar. En ningún momento meterse ahí en medio a parar la faena, ¿no? Porque no sabemos lo que puede ocurrir. De todas formas, los verdaderos conocedores del satanismo, lo que hemos visto, no lo hacen. Tienen acceso solamente unos pocos a libros de los siglos XVI, XVII, donde verdaderamente se dice cómo es una misa satánica. ¿No? De todo esto. Exacto. Bueno, es bueno puntualizarlo. Paco, Vicente, muchísimas gracias por enseñarnos cosas. Siempre que venís, se produce cierto sobrecogimiento, pero es que yo quiero remarcar, ¿no?, que es para aprender, para no tener esta especie de impotencia que tenemos, para no crearnos no sé qué. O sea, pasa en todas partes y aquí no va a pasar. Bueno, y si pasa que nos llamen, ya les vamos guiando nosotros. Y ese silencio, ¿no?, ese silencio que existe en todas estas cosas. Y al que vosotros, viniendo aquí, os enfrentáis siempre. Gracias a los dos. Gracias por vuestra maestría en contarnos cosas para que aprendamos. Vamos con algo un poco, no sé, más amable. Sí, vamos con ello y así la energía densa la quitamos. Bueno, podríamos recordar momentos también inquietantes para nosotros. Se ha convertido en un clásico, un aparato concreto en las investigaciones. Hace ruido, pero cuando ese ruido suena, todo el mundo tiembla. Ahora, por supuesto, también las aplicaciones llegan hasta ahí, hasta ese mundo. Lo trae Diego Marañón, como siempre. Don Diego Marañón, buenas noches. Hola Iker, buenas noches, ¿qué tal? Hablaba yo de eso, de un componente absolutamente esencial en las últimas investigaciones, en los últimos años, pero que precisamente a nosotros nos ha dado buen fruto y nos lo ha hecho pasar muy mal, hay que decirlo. Sí, la verdad es que empieza a ser complicado no encontrar en la red alguna aplicación que sustituya prácticamente a cualquiera de los aparatos que se han venido usando desde siempre en las investigaciones basadas en parapsicología. Aquí hemos traído ya supuestos y polémicos rastreadores de fantasmas, te acordarás, medidores de campos electromagnéticos, grabadoras o sucedáneos de la Spirit Box, y esta noche es el turno de otro de esos utensilios que son casi imprescindibles en estas situaciones y que, como decías, en Cuarto Milenio nos han deparado bastantes sorpresas. Son los detectores o los sensores de movimiento, los mismos que se utilizan en las entradas de algunos locales para avisar de que algún cliente acaba de cruzar la puerta. Podemos recordar, Iker, casi como en un flash algunos de esos momentos que te mencionaba antes, porque aquí mismo en todos estos años hemos visto cómo se activaban, por ejemplo, al comienzo de esta temporada en Belmez. También nos dieron sorpresas en el expediente Miranda, en el Monasterio de Los Ángeles en Córdoba, o hace tan solo unas semanas durante la investigación que nos trajo nuestro compañero Carlos Largo en el edificio Chifré. Su sonido nos pone siempre en alerta, nos avisa de que algo físico o quién sabe si inmaterial está moviéndose en esos momentos en su campo de acción. Bueno, pues de nuevo parece ya casi una tendencia, Iker, que tenemos aplicaciones que instalándolas, como la de esta noche, podemos convertir nuestro smartphone en por ejemplo esta noche, en un detector de movimientos de urgencia, por así decirlo.
no es que sustituyan a uno de los sensores físicos y que se han fabricado a tal efecto, pero la verdad es que son más efectivos de lo que podríamos imaginar en un principio. Sorprendente. Por supuesto, nosotros lo hemos probado esta aplicación. Si quieres te cuento lo que hemos descubierto. Bueno, pues su funcionamiento, ahí lo estás viendo, es extraordinariamente sencillo. Antes de empezar, y aunque los valores vienen establecidos por defecto, podemos calibrar la sensibilidad de la aplicación. Hacerlo es muy fácil e incluso se puede configurar el tipo de sonido que queremos escuchar como alarma. A continuación, lo único que hay que hacer es situar nuestro terminal, en este caso, como estás viendo, es una tableta, en una superficie estable. Para esta prueba hemos hecho lo más fácil, colocarla encima de una mesa. ¿Y qué ocurre, como estás viendo, al pasar la mano por encima? Pues exactamente lo que uno esperaría, que el sistema se activa y nos avisa mediante una señal acústica de que algo está haciendo de las suyas. En la redacción de Cuarto Milenio hemos probado también a colocar el dispositivo en el suelo y aunque en este caso la entidad que hacía de las suyas, ahí lo estás viendo, era completamente material, era de carne y hueso, pues también funciona. Es una utilidad muy sencilla, pero sorprendentemente eficaz. Así que otra aplicación más a instalar por aquellos que se atreven a perseguir lo invisible. Intentaremos, Iker, que no sea la última. Bueno, Diego, es que es alucinante. Es que ¿a dónde vamos a llegar? El investigador digital. Esto va a empezar a llamarse investigador 4.0. Tenemos el kit para ayudarte. El volumétrico, ir a un sitio. No, ya en el móvil. Es alucinante lo que está ocurriendo. La revolución la estamos viviendo. Y Diego Marañón os la está contando semana a semana. Para que investiguéis. Y por cierto, nos da igual en cualquier campo, científico, no científico. Todo esto para los buscadores, para los que tienen entusiasmo, para los que van un poco más allá, para los que se atreven a indagar. Y nosotros siempre estamos con ellos. Diego, gracias, compañero. Un placer, Iker. Buenas noches. Gracias. Y nosotros proseguimos, enfilamos ya la última porción de este programa de esta noche, llena de historias, llena de cuestiones para reflexionar, para analizar, y lo hacemos con un clásico, ese no varía, porque ahí están sus documentos, lo que ustedes obtienen, fotografías de Cuarto Milenio. Comenzamos las fotografías de esta semana con una escena cotidiana. Alguien conduciendo, la familia va detrás, van de camino a Almería. Santiago Durán González nos enviaba esta imagen donde, como vemos, es una carretera, un chico joven que va conduciendo y que nos dice la persona que nos lo envía que es su hijo Óscar. Y de repente, vamos a poner la anterior para que vean ustedes el reflejo que se produce. Ahí la tenemos, no sé si se intuye ya como el rostro de un pequeño. Guillermo León nos lo ha sacado para que se vea muchísimo mejor, porque verdaderamente no es que sea una pareidolia, no es que nosotros creamos ver una cara de un niño, es que aquí hay unos labios, aquí hay una nariz, aquí hay unos ojos, es que es un rostro de un pequeño. Lo malo del caso es que, bueno, esto es dentro de un coche, en el coche la familia nos asegura que nadie iba con esas características. Y entonces, ¿qué podía ser lo que se asoma por la ventanilla cuando van viajando por una carretera? Pues Guillermo lo único que nos dice que puede ser, como única posibilidad, es que hubiera un cartel de algo. De un camión que pasaba justo al lado del coche en ese momento, de una valla publicitaria, de algo que tuviera ese rostro, el de un niño muy sonriente y que se haya quedado encajado precisamente ahí, pareciendo que mira como por detrás de la nuca, ¿verdad? Nos vamos con otra imagen, en este caso nos la enviaba Mariola Gómez, nos contaba que estuvieron en una pequeña localidad de Inglaterra, en Wootton-under-Edge, y están delante del Ram Inn, que es una pensión donde presuntamente ocurrían fenómenos paranormales. Ellas se hicieron una fotografía, intentaron acceder a la casa en varias ocasiones, pero no pudieron porque el dueño al parecer no estaba, lo intentaron varias veces, mientras decidieron realizarse unas fotografías porque al parecer tenía una historia pues un tanto peculiar. Una bruja se había escondido precisamente en esta habitación antes de ser llevada a la hoguera, de ser quemada. Pues bien, cuando hicieron la imagen, cuando hicieron la fotografía, no se dieron cuenta que parece que hay algo que sale allí, ¿verdad? Un tanto tremenda. A mí me parece más que de una mujer o de una bruja, que es presuntamente lo que se aparece, como de un hombre. ¿Podía ser el dueño que no las oía y estaba desde la ventana mirando? Guillermo nos dice que o era un cartel publicitario, o verdaderamente era una persona que se estaba asomando, o que estamos ante una pareidolia, porque una aparición que parece que no es. Es más bien, como vemos, una especie de mancha que se dibuja en esa ventana y que coincide encima con la historia truculenta que tiene esta pensión.
2 vías de contacto si desean que analicemos las fotografías que no saben dar una explicación. A través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y nuestro apartado de correos 18.189 con el código postal de Madrid 28080. En las redes sociales, muchísimas gracias por seguirnos en Nave del Misterio. Que vamos renovando las secciones prácticamente cada temporada. Siempre quedan casos por contar, ¿no? Casos y cosas. La Biblioteca del Alma fue una experiencia muy bonita y muy seguida por todos ustedes. Ahora estamos con los visitantes, ya ven, y todo va cambiando y todo va siendo experimentación y todo va siendo, intentamos, novedad sugestiva y enriquecedora para ustedes, sobre todo. Pienso que hicimos no muchas entregas y que se han quedado muchas cosas por contar del mundo de los libros. Quizá lo enfoquemos en el futuro de otra forma, pero verán, tengo aquí un libro del que hablo en alguna ocasión, porque claro, es uno de los míticos de la historia de los misterios. Yo sé que muchos de ustedes no les gusta el escritor, otros sí les gusta. Yo hablo de lo que legó en su día, en los años 70, Sánchez Dragó en Gárgoles y Avidis, que es la gran enciclopedia mágica, no superada en mi opinión, hecha por una persona hablando de los misterios reales históricos de la piel de toro. Y verán, lo cuento porque en su final hubo una frase, es un libro no para todo el mundo, y no es porque yo sea ninguna lumbrera, al revés, pero es críptico, es denso, es duro, hay que ir casi calándolo, ¿no?, como un melón y yendo a las interpretaciones o áreas que te pueden interesar más. No es fácil leerlo de seguido. Fue Premio Nacional de Literatura, lo hemos comentado en alguna ocasión, y a mí me ha ocurrido, como con los grandes libros, que leyéndolo tiempo después, años después, claro, yo ya no era el mismo, pero el libro tampoco. Y entendí otras cosas que me parecieron muy confusas. El libro había crecido conmigo, ¿no?, como suele pasar. Pero verán, yo recuerdo perfectamente el final. Voy solo con eso. El final decía, es muy rotundo, es una obra de 4 tomos, 7 años de trabajo por España, y decía: si yo cupiese en tus zapatos, español, no lo desperdiciaría, pero ¿qué importa? Quizá tu camino y el mío estén a punto de bifurcarse. Eso de la bifurcación a mí me impresionó muchísimo. Entendí el significado tiempo después. Y no es una cosa de Dragó, es una cosa de casi todos los que hemos estado en el misterio. Y como siempre digo, y de ustedes, porque ustedes pueden no dedicarse a vivir del misterio, a que sea su oficio también. Tiene el mismo valor ser un interesado, ser un lector, ser un buscador. No hace falta estar en la tele, ni en la radio, ni en nada, para ser un investigador de alma, digamos, no un curioso. El curioso ya es investigador para mí. Está investigando sobre su propio yo y su entorno. Bueno, ¿qué es la bifurcación? Y creo que en alguna ocasión les he hablado, ¿no?, de que hay un momento en que... pero ese final, ¿no?, en tu magna obra de tu vida, decir eso, pero ¿qué importa? Tu camino y el mío quizá están a punto de bifurcarse. Es decir, me da igual lo que digas, porque yo ya tengo mi senda hacia un lugar. En el fondo, esa bifurcación nos puede llevar a algo que seguro que los jóvenes van a entender más, porque es desde los años 70. ¿Ustedes se acuerdan de una escena donde una persona de color en un sofá muestra a alguien 2 pastillas? Una de las películas sobre las que ha habido ensayos, sobre las que se ha escrito mucho, Matrix. Un experto en Matrix es mi amigo Santi Camacho. Y él hizo una definición espléndida, ¿no?, como lo suele pasar, cuando en la radio, hace unos días, hablábamos de un caso de un periodista, que quiero contarles porque nos llegó. Era un periodista un poco atormentado con lo que le había ocurrido. Un periodista que ha estado hoy con nosotros. La pastilla roja y la pastilla azul. Y mi buen amigo Santiago, le conozco hace 2 décadas, me dijo: parece que Paco Pérez Avellán, el gran Paco Pérez Avellán, el mítico, digo yo, Paco Pérez Avellán, reportero de Diario Pueblo, ahí es nada, al pie del cañón siempre, se ha tomado la pastilla roja. En aquel diálogo entre 2 fabulosos actores, en una ficción, entre comillas, en una filosofía ficción, un maestro daba la oportunidad de saber la verdad o de continuar en el mundo que habían preparado para nosotros. Esto se grabó en el 99, tiene fuerza. Todo está hecho para tu engaño, todo está hecho para tu confort borreguil, todo está hecho para que no te enteres de lo que de verdad importa. Se puede opinar a favor o en contra. Ahí estaba la bifurcación que decía Dragó 20 años antes. Tú puedes seguir adormecido en ese mundo y quizás sea ventajoso para ti,
viviendo como vivimos, haciendo lo que hacemos, siguiendo los pasos de la sociedad que seguimos. O puedes tomar la amarga otra pastilla y entonces darte cuenta de la trama. Te pones detrás del teatro. Un teatro que otros durante siglos, quizá milenios, han preparado para ti. Era un concepto muy duro, muy potente, ¿no? El mundo real y el mundo aparente no tienen nada que ver. El mundo que tú crees real tiene poco de real. La realidad juega con otras cosas. Bueno, si esto se lo dices a Paco Pérez Avellán, reportero recio, ¿no? Al pan pan y al vino vino, el suceso, la investigación, mundos bastante crudos a veces. Yo lo he vivido con Paco, decía, bueno, estos temas vuestros de la conspiración, sí, en fin, pero bueno, es difícil de creer que haya un mundo oculto, más importante, de poderes fluctuantes que manejan la realidad y que todos estamos como mirando para otro lado, divirtiéndonos con cosas que han puesto, como el que pone miguitas de pan a los gorriones, ¿no? Bueno, resulta que, y ustedes lo saben bien, Paco se metió con un tema más, uno de tantos, ¿no? Iba a investigar con la universidad una historia más, la muerte del presidente Prim. ¿Se acuerdan de la momia de Prim que tuvimos aquí? Bueno, pues él ha hecho ahora un legado que a mí periodísticamente me parece impresionante. Es un libro que otro no hubiese sacado de no haberse tomado la pastilla roja. Algo así como Prim, la momia profanada. ¿Por qué? Porque él hace su investigación como periodista, pero, ay amigo, descubre algo que no estaba en el guión. Es cuando alguien dice, ah, pero hay guión. Aquí, que hablamos sin guión, ¿hay guión? ¿Qué guión? Ah, es que no estaba previsto que tú descubrieses lo que has descubierto. Es lo que dice Paco. Descubren que el presidente de la nación murió de otra forma. Y para resumirlo, que esos que le mataron pertenecen a logias secretas, a sectas secretas que dominan España desde entonces y que tienen que ver con la muerte de los presidentes, incluso hasta Carrero Blanco. Y que en el fondo, lo que quiere decir Paco es que sigue manejando los hilos, los que dan de comer a los gorriones, ¿no? Esto que suena a fantasía, a Matrix, a ciencia ficción, bendito el que se crea que es ciencia ficción porque estará mucho más tranquilo, resulta que Paco se lo encuentra de bruces. En cuanto a él, que le jaleaban, que vaya investigación vas a hacer, que vas a ver la momia de Prim, pero descubre, siempre según su parámetro, yo ahí no me meto, siempre según su investigación, que Prim murió de otra forma y que hay una trama detrás, y una trama que llega hasta hoy, empieza a ver cómo le echan de trabajos, cómo le vetan, y él me lo ha dicho a mí, y lo dijo en la antena, no hace falta que te peguen un tiro, y no es especialmente conspiranoico Paco, solo hace falta que no te llamen de ningún sitio y un periodista autónomo como él, como somos los periodistas habitualmente, o los periodistas de cierta raza, ¿qué ocurre? Que te mueres de inanición. No hace falta tampoco mucho más. Digo, pero Paco, te han echado de muchos sitios, sí, le argumentaba. ¿Hasta qué punto es idea de Paco, como pensarán algunos, para quitarle hierro? ¿O es que de verdad ha metido el dedo en la llaga? Bien, la pregunta es, Paco ya no será nunca más el mismo, jamás. Se ha tomado la pastilla roja. Bueno, se ha encontrado con la pastilla roja y se la ha metido en la boca, ¿no? Porque a veces la pastilla entra por accidente y entonces ocurre la bifurcación y entonces ya no ves nada igual y entonces ves también que la inmensa mayoría transita por aquí con verdades confortables y cómodas y otros ya no pueden ser así. Es solo la punta del iceberg. Una momia con una marca de estrangulamiento es solo la punta del iceberg. ¿Cuántos temas son llaga? Yo he metido el dedo en alguno y me han dado algún toque en alguna ocasión. Bueno, yo me tomé la pastilla roja muy de pequeño. Entonces, ¿qué ocurre? Claro que lo lógico, pero en redes sociales, en los opinódromos habituales, lo lógico es decir que son tonterías, hombre. Eso parte también, aunque sea inconscientemente, de este juego borreguil, de que nunca sepamos lo que hay de fondo. Luego está el peligro de los que se pasan de frenada, que todo es ocultación, hombre, y todo a veces no. Son tan malos que todo no. Yo les recomiendo esa obra. Es un periodista que lleva 40 años de periodismo normal, vamos a llamarlo así, el suceso. Y de repente, 40 años después, se encuentra con algo que no podía tocar.